Son los jueces los que deciden quién debe salir, quién no debe salir, en qué condiciones debe salir y cómo deben salir. Es una medida absolutamente razonable que en todas las naciones civilizadas del mundo se están adoptando. Esto tiene que estar mediado por la circunstancia del delito que la persona cometió, de la peligrosidad y de lo que significa lanzar a la calle personas que son peligrosas para la sociedad y para las víctimas. En este caso, lo que yo le digo a familiares es que tenemos 24.000 lugares para alojar presos en la provincia de Buenos Aires y hay 50.000. Si la pandemia ingresa a las cárceles, cosa que va a ingresar a las cárceles, Romina, ¿sabe cuánto tarda en infectar a los 50.000 presos? Entre un mes y medio y 2 meses. Ahora, se imagina, si yo tengo 50.000 infectados de coronavirus, ¿qué hago? ¿Los dejo morir en la cárcel? Me parece que si están detenidos por algún delito, deben seguir en el lugar donde están y se deben hacer diferentes exploraciones, diferentes alternativas. La liberación es el camino más rápido y me parece que no siempre el camino más rápido es el mejor. Y hay que decir, Rolo, que este sigue siendo el tema del día. El tema del día porque genera mucha polémica, hay mucha confusión, es un tema muy sensible y porque aparte escuchamos a los propios encargados de la seguridad en el país decir que no es quizás la mejor solución. Es que además es un tema que, pensá, la gente está en cuarentena y encima van a soltar presos. Pero lo que pasa es que cuando uno empieza a preguntarse y a buscar las precisiones de, bueno, a ver, ¿cuántos presos van a soltar? ¿Quiénes van a ser los que van a salir? ¿Va a ser realmente una suelta de presos que va a cambiar el clima de inseguridad en la Argentina? Ahí empiezan a aparecer otros detalles. Pero además hay otro punto, y es que es un tema que de un lado está la oposición, pero del lado del oficialismo, a su vez, hay voces disidentes dentro del oficialismo. Bernie, Sergio Massa, los organismos de derechos humanos que no quieren que liberen genocidas, las asociaciones del colectivo de actrices que no quiere que liberen a los femicidas. Está muy mezclada la cuestión y lo que vamos a hacer esta tarde en América Noticias es traer a las voces que traigan precisiones para que no haya más alarmismo sobre lo que ya se está diciendo. Y además vamos a hablar de un tema que seguro a vos te está tocando. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 familias argentinas están, ¿qué?, endeudadas. No llegaron a pagar las cuentas, no es con los bancos, es con préstamos, es endeudados con la tarjeta, con la luz, con diferentes tarifas. Claro, porque los bancos prestan poco, y entonces hay otro tipo de deuda que tiene que ver desde los alquileres. Atención a los prestamistas de barrio, que son los más usureros, los que tasas más altas cobran. Y este crecimiento de la deuda se ha verificado el mes de abril, que ha sido el mes donde ya empezó a escasear el sueldo y la gente se empieza a endeudar. Hay otro tipo de deuda que son, ¿qué? Con las deudas de los servicios. Claro. La gente deja de pagar los servicios, deja de pagar el cable, la luz, y ahí también vienen nuevas deudas. ¿Qué va a pasar con estas deudas? A cruzar los dedos, ¿eh? Informaciones de último momento y tiene que ver con los tweets, porque el tema de los presos, de la liberación de los presos en el marco del coronavirus está generando que estén tuiteando casi en simultáneo el presidente Alberto Fernández y recientemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dice Kicillof, es absolutamente falso que exista un plan del gobierno de la provincia de Buenos Aires para liberar masivamente presos, pero además es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera, ni decide libertades condicionales. Algo similar, después lo van a ver enseguida, dijo el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque, como se dice en el barrio, les entró la bala de la discusión que se empezó a plantear ayer con mucho de maldad, con mucho de cosa falsa. Le entró al gobierno, el gobierno que venía blindado en las encuestas de opinión por la conducta frente al coronavirus. La idea de que va a haber una suelta masiva de presos le dolió mucho y ahí lo tienen Alberto Fernández. Tuite Alberto Fernández. Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como las que vivimos muestran su poco apreciable condición humana.
intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida. Esto tiene que ver con lo que le contábamos ayer, con ese audio que circuló de una senadora de la provincia de Buenos Aires, de apellido Bécar Varela, que decía que liberaran a los presos porque iban a tomar las empresas con los presos que se iban a convertir en una especie de patrulla. Bueno, no hay ninguna prueba. Son parte de las noticias falsas y las exageraciones que están circulando. Continúa Alberto Fernández. Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación, induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales. Claro. Por eso al comienzo del programa te hablamos, hay mucha confusión acá y por eso vamos a hablar con los confusión que tiene que ver con oposiciones políticas, con peleas, con internas, porque también acá está dividido el oficialismo. Por eso hay que dar algún grado de precisiones sobre lo que está pasando y no a caer en cosas que no aguantan 2 días, porque en 2 días se va a ver realmente qué es lo que pasa en 2 días, en una semana. Aquí tienen otro tuit de Alberto Fernández. En Argentina, la solución del problema está en manos de los tribunales. Aquí, división de poderes, recuerden, es el Poder Judicial, dice Alberto Fernández, recuerda el presidente, el que tiene que, de considerar lo necesario, disponen las libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema. Y aquí está la cuestión de la Cámara de Casación. Cámara de Casación Federal, Cámara de Casación de Provincia de Buenos Aires, emitieron fallos, pero cuando uno va a esos fallos, no aparece toda la cosa alarmista que se está diciendo por otro lado. Vamos a analizar los fallos también. Es conocida mi posición a ejercer la facultad de indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados. La postura de Alberto Fernández frente a todo lo que se ha venido hablando en las últimas horas. Hay que decir que acá vamos a hablar con también, los protagonistas. digamos que cuando les entra una bala, siempre acusan a los medios. Siempre son los medios. Siempre es una campaña mediática. Igualmente hay funcionarios también hablando de eso. Sí, no, pero el gobierno son también, los medios. el gobierno anterior también decía que todas las cosas que le dolían eran campañas mediáticas. Ahí no hay grietas, para todos son los medios. Bueno, aquí están, empezamos a tener algunas de las cifras. En las cárceles federales hay 14.000 presos. ¿Sí? Están los procesados, aquí tienen la cifra de procesados, los que tienen sentencia. Y se dispusieron 200 arrestos domiciliarios en estos días. ¿Sí? Y hay, producto de las discusiones, hay 1.280 casos en estudio. Ayer acá teníamos al secretario de Relaciones Parlamentarias, el Chino Navarro, que decía no va a ser para delitos graves. Y esto está en sintonía también con lo que dispuso la Casación de la Provincia de Buenos Aires. Pero vean lo que pasa en cárceles bonaerenses. Acá el sistema penitenciario bonaerense está absolutamente saturado. ¿Por qué? Porque en los últimos años cayeron presos un montón de acusados de narcomenudeo. Son la mayoría de los casos que hay hoy por hoy de los detenidos en cárceles bonaerenses son acusados de narcomenudeo. El 40% de los detenidos, muchos de ellos con prisión preventiva, están acusados de narcomenudeo. Ahí va a pasar el debate. ¿Se considera el narcomenudeo un delito violento o no? ¿Es un delito leve? No, no es un delito leve, pero no es un delito violento. Por ahí va a venir el debate judicial. Digo, más allá de todo lo que aparece, es lógica que las personas estén preocupadas, porque hay también una serie de chicanas en medio de todo esto. No se los está liberando, se les está dando prisión domiciliaria, sí, pero si la prisión domiciliaria vos no la podés controlar con una tobillera, es lo mismo que liberarlo, porque ese preso se va a ir. Que hoy se reconoció, tanto en ámbito federal como en provincia de Buenos Aires, que no hay suficientes tobilleras electrónicas porque todas ya están en uso. Entonces, el arresto domiciliario es arresto domiciliario. Está bien, es arresto domiciliario en casi cuarentena. Claro. Es muy factible que te pare la policía y te pida los papeles, pero de ahí no deja de ser un arresto sin control. Aquí está. El fallo de casación, ¿sí? Previamente hubo una serie de huelgas de hambre y motines, y antes del fallo de casación hubo 1.100 arrestos domiciliarios que se dispusieron. A partir del fallo de casación hubo solamente 108 arrestos domiciliarios dispuestos. Quiero decir, esto para que estas son las cifras reales. Después cada uno considera si son cifras de... soltaron miles de presos, no soltaron miles de presos. Estas son las cifras reales. Efectivamente, hay otra cantidad de casos en estudios, pero ahora después les vamos a mostrar de qué se trata, qué es lo que dice el cuestionado fallo del juez Violini. ¿Qué es lo que dice el fallo del juez Violini? Bueno, primero, que se le va a dar arresto domiciliario a aquellos que estén acusados de delitos leves, que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, o sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en unidades penitenciarias. Esta es una de las cosas que dice el fallo de Violini. Otra de las cosas dice, se
se le podrá dar arresto domiciliario a las personas en situación de riesgo, ¿sí? Pero que si están condenadas por la comisión de delitos graves, o sea, delitos leves pueden ir a arresto domiciliario. Si son delitos graves, se les puede dar arresto domiciliario si están en situación de riesgo, pero esta situación, cada una de las situaciones tiene que ser analizada por el juzgado o tribunal que lo tiene a su cargo y, dice también, tiene que resguardarse la identidad psicofísica de la víctima. O bien asegurando, si no se puede resguardar la identidad psicofísica de la víctima, el caso típico, sale una persona que vive cerca de la víctima, entonces la puede volver a asustar, amedrentar, vengarse de la víctima. Si nada de esto se puede garantizar, se lo tiene que mantener preso, pero en aislamiento, como si fuera en una unidad médica. Que esto es para el caso que vos decías. Claro, justamente. A ver, vamos a hablar con cada una de las personas que son protagonistas en esta historia, porque son quienes después también tienen que poder controlar a cada uno de los detenidos que van a obtener la prisión domiciliaria. Y está en línea el ministro de Justicia de la provincia, Julio Alac. Julio, ¿cómo le va, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto escucharlos. Bueno, planteábamos esto como que es un escenario de mucha polémica y también de mucha confusión, por eso queremos hablar con usted. ¿Cuántos presos fueron liberados y cuántos están por obtener estas prisiones domiciliarias, perdón, no liberaciones? Bueno, siento la necesidad de decirle a usted y a Rolando que es absolutamente falso que existe un plan del gobierno bonaerense para liberar masivamente los presos. Es falso, de falsedad absoluta, y lo quería negar categóricamente. Le digo por qué, porque la difusión de este supuesto plan, que es falso, genera intranquilidad en la población de la provincia de Buenos Aires, y creemos que merece que sea desmentido categóricamente. Y no existe un plan no solamente del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial. Ninguno de los tres poderes está pensando en un plan de liberación, que aparte sería inconstitucional, ¿no? Y me parece importante. De hecho, sí, acaba de salir el gobernador Axel Kicillof a decir lo mismo. Claro, porque, digamos, es una idea tan absurda que no resiste el menor análisis. Y no resiste el menor análisis por desconocimiento, me parece, del procedimiento penal. Para que una persona salga en libertad en la provincia de Buenos Aires, primero tiene que haber un pedido al defensor, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, Rolando, dada la composición sociológica de los internos, casi el 95% de los internos no tiene defensor particular, tiene defensor oficial, es decir, defensor público. La defensa pública en los 19 departamentos judiciales de la provincia está conducida por el procurador, que ha sido designado por el gobierno de Vidal, que es el doctor Contegrán. Por eso nos llama la atención que una senadora de ese espacio cuestione libertades, cuando quien debe solicitar las libertades, y además lo más importante, quien debe apelar las resoluciones de libertades o prisiones domiciliarias, mejor dicho, que puede ordenar un juez, es también el Ministerio Público que conduce el doctor Contegrán. Es decir, tanto... Está bien, pero hubo un habeas corpus colectivo de todos los defensores, que fue lo que motiva el fallo de casación. Exactamente, pero esos 19 defensores tienen una conducción, ¿cierto?, judicial, que es el doctor Contegrán. Por lo tanto... ¿Y usted qué está queriendo decir, que fue una picardía política? Y yo creo que algo más peligroso, porque nadie puede pensar que 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público esté planteando un plan, como se dijo, de liberar 6.000 internos. Pero además el mismo Ministerio Público, a diferencia que en Nación, en donde tenemos un jefe de los defensores y un jefe de los fiscales, en la provincia de Buenos Aires hay un jefe único de defensores y fiscales. Por lo tanto, tampoco podemos dudar que el doctor Contegrán no va a recurrir a través de sus fiscales a apelar libertades mal concedidas por los jueces. Por lo tanto, resulta realmente sorprendente que desde un sector político como es Cambiemos, que, reitero, propuso la asignación del doctor Contegrán como Procurador General de la provincia, se generen temores en ese sentido. Después, quien interviene entre el pedido de la defensa pública y el fiscal que concede o apela a la resolución, está el Poder Judicial. El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires es un Poder Judicial prestigioso. Es más antiguo que la provincia misma. Yo he podido, visitar todas las provincias argentinas cuando fui ministro de la Nación, y los tribunales superiores de las provincias, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, son tribunales de altísimo prestigio, con juristas muy notables, que quizás la prensa
de Buenos Aires no los conozca, pero son juristas de primerísimo nivel que tiene. Está bien, pero acá hay una inquietud y es, ¿se sabe exactamente cuántos presos salieron desde que arrancó el coronavirus? Mire, esas cifras son de otro poder. Esas cifras las registra y las difunde otro poder, que es el Poder Judicial. Por lo tanto, no sería saludable que alguien que no integra el Poder Judicial, como el caso de un ministro de Justicia, esté opinando sobre la cantidad de internos. Sí le puedo decir que la población penitenciaria ha disminuido, pero atención, ha disminuido... Pero justamente, pero usted no está a cargo de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, ¿no sabe cuánta gente salió de las cárceles? Sí, pero la atribución de difundir los datos precisos sobre cantidad de internos del Poder Judicial. Nosotros estamos a cargo de alojar a los detenidos, de garantizar que se alimenten, de garantizar que tengan medicación, que baje el nivel de conflicto, que no haya tortura, que no haya muertes violentas. Pero quien hace entrar un interno al servicio y quien dispone que salga es exclusivamente el Poder Judicial. El servicio penitenciario no pone el pie de un interno en la vereda jamás si no hay un orden judicial. Por lo tanto, la atribución de darle información sobre la cantidad de internos es una atribución propia del Poder Judicial. Sí le puedo decir que ha bajado la población penitenciaria, pero atención, ¿por qué ha bajado? Porque disminuyó el nivel de delitos, la cantidad de delitos, producto de la pandemia. Digamos, si bien hay delitos que son horrorosos y que ustedes difundan y bien, la cantidad de delitos totales en la provincia de Buenos Aires ha disminuido. Producto de las numerosas prohibiciones de circulación en la vía pública sin justificación. Esa disminución del ingreso de población a las cárceles contribuye a que la cifra total haya disminuido. A ver, ¿cuál es la postura suya o de su gobierno respecto de la posibilidad de que haya liberaciones o más cantidad de liberaciones de presos que vayan a arresto domiciliario? Bueno, digamos, la libertad de un interno no depende de otro poder que es el Poder Judicial. Nosotros no podemos estar opinando sobre las decisiones de otro poder, porque generamos un conflicto de poderes. Nosotros consideramos que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires es un poder que tiene magistrados, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, magistrados de primerísimo nivel, que se preocupan en ver que cuando van a liberar a una persona, o mejor dicho, porque digamos la mayoría no son liberaciones, son prisiones domiciliarias. Sí, sí. Cuando van a otorgar una prisión domiciliaria, verifican su estado de salud, a ver si realmente están enfermos o no, verifican la situación de ambiente, si tiene vivienda, para poder luego hacer el control correspondiente. Ministro, ¿usted confirma que no hay tobilleras electrónicas, como se publicó hoy en la prensa, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que no quedan disponibles? Bueno, estamos proveyéndonos de tobilleras para el control de la prisión domiciliaria, pero nunca son suficientes. El tema del control con pulseras, primero que el Código Procesal no lo pone como una exigencia a los jueces. Sí nos parece sería saludable tener recursos para tenerlas, y también provisión, porque es un artículo que es escaso a nivel mundial, ¿no? Pero le reitero, hay otros controles que se pueden hacer del interno, en donde se puede comprobar cotidianamente, diariamente, si el interno está cumpliendo la prisión domiciliaria. Históricamente se hizo así. Aparte, el Instituto de la Prisión Domiciliaria tiene décadas y décadas de ejercicio en la provincia de Buenos Aires. No es que es algo novedoso, que hay prisiones domiciliarias a partir de un fallo de casación. Siempre la prisión domiciliaria ha existido en todas las provincias argentinas, a nivel federal. Ministro. Parece importante que este programa, que se ve y tiene muchísima audiencia, poder llevar tranquilidad a la población bonaerense. No existe plan de liberar masivamente a los internos, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, y hay un examen de la salida de un interno a prisión domiciliaria que no solamente lo hace la justicia, sino que lo hace el Ministerio Público a través del sistema de fiscalías y defensores públicos, que están conducidos, reitero, por un procurador que fue designado en el gobierno de Cambiemos, y el gobernador Kicillof ha respetado a ultranza la independencia del Poder Judicial. No ha modificado ningún miembro, no ha propuesto para nombrar a ningún miembro de la Corte, no ha propuesto en el tiempo que lleva el gobernador, no ha cubierto ningún cargo de juez en la provincia de los vacantes, no ha promovido fiscales, no ha promovido defensores. O sea, nos estamos manejando con el mismo plantel de jueces, defensores y fiscales que tenía el gobierno anterior. Por lo tanto, creo que estamos respetando a ultranza la independencia del Poder Judicial, y no hay ningún plan y ninguna intención del Poder Ejecutivo Provincial de promover salidas masivas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted.
Vivian Perrone es madre del dolor. Te diría que cuando hay una tragedia, un asesinato, una muerte en la Argentina, es una de las primeras en llegar a la casa de las víctimas para empezar a asistir, para con su experiencia de vida, su triste experiencia de vida, empezar a asistir. Vivian, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Qué pensás de lo que acaba de decir el ministro Alac? La verdad es que siento que ahora salieron a hablar después de que las víctimas nos unimos el fin de semana. Desde que la sociedad empezó a acompañarnos, empezamos a salir con fotos, con un hashtag que decía no los liberen, pero cuando veíamos a los detenidos arriba de los techos, tirando las chapas, cuando los vimos el sábado reclamar esa mesa de diálogo, entre comillas, porque después de tanta violencia y de todo lo que rompieron dentro de las cárceles como para llegar a esa mesa, hasta ese momento nadie habló, nadie dijo absolutamente nada. Recién después de todo este reclamo que fuimos haciendo con toda la sociedad, empezamos a recibir estas respuestas, ¿no? Claro, recién el ministro decía que no compete a su área dar las cifras. La realidad es que el miedo se plantea en cuanto a que en la sociedad dicen, bueno, para proteger del coronavirus a los delincuentes y a los presos se están poniendo en riesgo a los ciudadanos al dejarlos en sus casas. Esa es la polémica o la visión que tienen las víctimas. Sí, que por otra parte es algo que está en todo el mundo, que está pasando en todo el mundo. Sí, pero lo que nosotros decimos es que hay que ver cada caso en particular. No se puede decir, como se dijo desde la Cámara de Casación con el juez Violini, bueno, que recuperen la libertad 2.000 detenidos. Se tendrá que ver, primero y principal, si se cumple con la ley de víctimas. Si se le informa a la víctima de cada caso que esa persona va a recuperar o va a recibir prisión domiciliaria, qué es lo que opina. Hasta ahora nadie cumplió con esta ley de víctimas. Sabemos que hay casos de violadores que tuvieron que ir o que recibieron este beneficio, esta morigeración, y a las víctimas no se les preguntó qué pensaba. Pero el fallo de Violini dice que se les tiene que informar a las Pero víctimas. no se hizo. Pero eso no lo tiene que hacer el juez de ejecución penal. Se A ver, debe. reclamémosle a la gente, el fallo de casación está como 2 niveles más arriba, tiene que bajar al juez de ejecución penal y él seguramente debería informarle a las víctimas. Y debería tener que informarle. Igualmente también sabemos que el procurador Julio Contegrán apeló a eso, que ahora está en la Cámara, en la Corte Suprema, perdón. A nosotros generalmente nos dicen, mirá, hasta que la sentencia no quede firme, no puede quedar detenido. En cambio, acá ya se empezó a resolver sin que la Corte Suprema dijera, bueno, le damos admisibilidad Claro, a esto o no. Más allá de los vericuetos jurídicos, Sí. seguramente les deben haber llegado a ustedes los casos, los ejemplos irritativos de estas resoluciones. ¿Hay algún caso de algún liberado que particularmente sea irritativo o impresentable? Mira, estamos tratando en este momento de dar con las víctimas. Tenemos casos que vimos a través de los medios, como un caso en Misiones de un padre que violó a su hijo de 8 años. No es que está ahora viviendo bajo el mismo techo, pero está cerca, y la madre dice que ella está haciendo guardia de noche por miedo a que él vuelva. Pero no se lo liberó todavía. Está con prisión domiciliaria en otro domicilio, no es que está bajo el mismo techo, pero está a unas pocas cuadras. ¿Se tiene una tobillera o algún mecanismo Sin de control? tobillera. Aparte ayer lo escuchamos a Bernie decir que las tobilleras son un verso. No hay. Y las pero no que hay. Y las que hay, no hay quien las controle. Claro, no está Ahora, el Vivian, patronato de liberación. otra Sí. cosa que es particularmente dolorosa para vos, ¿qué va a pasar con los tipos que mataron gente al volante? Bueno, yo ¿Qué se los va a considerar? te escuchaba decir que Violini decía que podían obtener este beneficio los que recibieron sentencias que son leves. Delitos leves. Delitos leves. ¿Qué es un delito leve? El caso de mi hijo, de Kevin, quizás se puede llegar a considerar leve porque era un homicidio culposo. Para mí no fue un delito leve, para mi familia tampoco, para Kevin menos. Entonces, ¿quién es el que considera que es un delito leve? Bueno, se supone que son sentencias de menos de 6 años. Por eso, el caso de Kevin recibió 3 años de prisión efectiva, ¿no? Que solamente cumplió con 2 meses. Eso es otro. Gracias a Violini y a Borinsky, solamente cumplió con 2 meses cuando la ley dice que el mínimo, dentro de los 3 años, el mínimo de tiempo con el que tiene que cumplir es de 8 meses. Pero bueno, siempre es como que le van encontrando la vuelta a todo. Entonces, cuando vemos estas imágenes, decimos, y cuando escuchamos audios y nos dicen, es el director de la Comisión por la Memoria, el señor Ciriliano García, que está pidiendo un momento histórico para que se... ¿Qué momento histórico?
Momento histórico es si nos interesa la vida de los policías que están en la calle, la vida de los médicos que están en los hospitales. Eso sería un momento histórico. Quiero aclarar que queremos condiciones dignas para quienes están detenidos. Por supuesto que sí, pero no así, no buscándole la respuesta más fácil, ¿no? Espera un cachito porque tenemos en línea a Guillermo Britos, es intendente de Chivilcoy, lo tenemos vía Skype. Britos Graña le habla, ¿me escucha? ¿Qué tal, Rolando? Sí, muy buenas tardes. Un saludo para todo el equipo. ¿Cuál es su postura respecto de lo que está pasando con la posibilidad que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires haya arresto domiciliario para, por lo menos, más de 1000 presos? Bueno, arresto domiciliario no existe. O sea, como bien decía recién Vivian, claramente hoy largar a un detenido con arresto domiciliario es permitirle que siga robando. No hay ningún control si no hay pulsera, ¿no? Y muchas veces incluso con la pulsera falla. Entonces, me parece que dejar a alguien hoy en libertad o con arresto domiciliario, como cualquier tipo de morigeración, es permitirle que siga delinquiendo. Y bueno, como bien decía el ministro Alac, coincido con él, soy de otro espacio político, no es un tema político, este es un tema que le interesa a toda la comunidad. Esto debe ser evaluado por cada juez y esperemos que tengan la grandeza y la valentía los jueces de tomar las decisiones que tengan que tomar pensando en la comunidad. Pensando en lo que requieren los vecinos hoy de todas nuestras localidades. ¿En su distrito hay algún caso que ya haya salido y ya esté de vuelta en su arresto domiciliario? No tenemos forma de saberlo, Rolando, porque lamentablemente una gran falla del sistema y que muchos lo venimos pidiendo hace muchos años es que nunca se entera nadie que una persona volvió a Chivilcoy si, digamos, no comete varios delitos y es detenido nuevamente. ¿Esto es así, Vivian? ¿No se enteran si liberan a alguien? Deberían enterarse por la ley de víctimas. Deberían, primero y principal, informarle a las víctimas. La ley de víctimas no está vigente. Está vigente. ¿Y entonces? Entonces no se está cumpliendo. Por eso fue que salió el otro día más a decir, si no se cumple con la ley de víctimas, vamos a pedir juicio político a esos jueces que no las hacen cumplir. Sí, incluso a la parte política, ¿no? Porque usted como intendente, saber que hay personas a quienes hay que particularmente observar porque están con prisión domiciliaria, es necesario que lo sepan. En caso de que se agreguen personas en esta situación a su municipio, ¿usted tiene la capacidad operativa, policial, para controlar cada una de esas casas? Ya que no hay tobilleras, digo. Está prohibido por la ley de ejecución penal, que lamentablemente, por eso digo que hay que modificar, hay que hacer modificaciones legislativas. Está prohibido por la ley de ejecución penal de la provincia que se informe a la policía, por ejemplo, quienes han recuperado la libertad. Me parece un grave error. Por ahí, ¿Eso por la no ley... es lo que dice la ley de víctimas, o sí? La ley de víctimas dice que hay que informar a las víctimas. A las víctimas, no a la policía. No a la policía. O sea que si no hay tobillera, no sabe la víctima y no sabe la policía, No sabe sabe la familia del delincuente. Sabe el delincuente y su familia y lamentablemente cada vez que ocurre un caso así, lo vuelve a detener la policía después que cometió varios delitos. Y ahí recién se entera de que está nuevamente en Chivilcoy. Ojalá que los jueces tomen las medidas acertadas. Yo creo que no solamente para mi ciudad, para todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente para el conurbano, una liberación masiva de detenidos sería catastrófica en esta condición de inseguridad, ¿no? Hoy la gente tiene muchas preocupaciones, no podemos sumarle una nueva preocupación con la inseguridad. Me parece que deberíamos estar ocupados, como bien decía recién la señora, en otros temas. En los médicos que hoy están trabajando y que falta personal de la salud, en los policías, en los trabajadores de servicios públicos, en todos los que hoy están sacrificándose y que merecen, digamos, que no le sumemos otra preocupación, que van a ser muchísimos hechos de inseguridad si esto ocurre y si hay liberaciones masivas, ¿no? Intendente, le agradecemos mucho la palabra y muchas gracias, Vivian, por venir a nuestros estudios. Gracias a ustedes. Gracias. Y aprovecho para decirle a las víctimas que si saben que le están por dar esta morigeración o que ya se dio, que por favor se comunique con nosotros. Estamos en Facebook, está la página de Madres del Dolor, que los vamos a acompañar. Gracias, Vivian. Gracias a ustedes. La noticia es de último momento, intensa búsqueda de los 7 delincuentes que ingresaron a un country en Hudson o en Hudson, como ustedes quieran. Han encontrado hace horas un Ford Ka en 225 y Belgrano, en la localidad de Ranelagh. La policía científica peritó el automóvil. Se trata del automóvil que utilizaron para escapar de este golpe que tiene unas aristas, Soledad Rolando, sí, porque de película. habían ploteado una camioneta de la empresa de seguridad. Bueno, vamos a contar la historia desde el arranque. Esta es la camioneta que ustedes hacen alusión,
de protección total. ¿Qué pasó unas horas antes del robo? Se cortaron las cámaras de seguridad de este barrio que está ubicado sobre la autovía 2. Una flor de casualidad, te sumo otra. Se rompieron. Había un portón que sí vive cerrado de atrás y justo estaba abierto para este golpe. Exactamente. Bueno, convocaron a esta compañía, llegó el técnico informático a un lugar que le llaman el búnker, que es el lugar donde está el control central de las cámaras de seguridad. En el momento que estaba arreglando las cámaras, llegan los delincuentes, lo reducen a este operario, reducen a los miembros que estaban allí, toman la camioneta, aparentemente logran tomar contacto con vestimenta de la compañía y llegan a esta casa en el lote 75, ¿no? Que está a varios metros de la entrada, el lote 75, para asaltar esta casa. Bueno, hay allí se produce una suerte de disparo sobre la casa. Entran, disparo. 6 tiros le pegaron en el parabrisa. Hubo tiros. Mira, esta es la zona. Miren ustedes, autovía 2, allí lo tienen, en la zona de Hudson, muy cerca de la zona del peaje. Allí está el country, ¿ven? Este lugar que hemos marcado. Bueno, hay varias viviendas muy, muy lindas, muy bonitas, muy ostentosas las viviendas del lugar. ¿Qué pasó acá? La fiscal ha puesto a todos en calidad de sospechosos. Son todos sospechosos. Pero, Mariano, desde el operario reducido hasta la seguridad del barrio. Se borran las cámaras, está el portón abierto, los delincuentes tenían los trajes de seguridad. Es como un montón, ¿no? Exacto. El dueño del lugar, de la casa, es un hombre que tiene una distribuidora de cigarrillos, ¿sí? Que por este tema del aislamiento, de la cuarentena, tenía la recaudación de la venta de cigarrillos que algunos precisan en alrededor de 40 millones de pesos. En efectivo, porque hay un problema, es otro problema. La gente que tiene ese tipo de negocio, mayorista, distribuidor, no puede ir todos los días a los cajeros automáticos a depositar 1 millón de pesos. Entonces van esperando que les den un turno en el banco y entonces ahí se les complica. Entonces tenían un dato muy preciso para saber que en la casa había mucha plata. Los tipos tenían un dato muy preciso. Y tanto valía el dato que se tomaron el trabajo de hacer un ploteo de una camioneta. Igual, Rolo, el tema de que en esa casa había mucho dinero era un secreto a voces en el barrio. De hecho, esta cifra que trascendió en los medios, los 40 millones, cuando chequeamos con las autoridades de la investigación, nos dijeron, mire, Mariano, es imposible saber cuánto se robaron. Este número es por lo que hablan los vecinos. La verdad que no se sabe si eran más o menos 40 millones de pesos, pero no se puede precisar. A ver, a partir de ahí, o sea, la gente, los asaltados, una vez que la camioneta se está yendo, salen el dueño de casa, el señor de apellido Belay, con uno de sus hijos, o sea que con 2 armas, armados, salen a tirar y ahí se ven lo que... O sea, no mataron a alguno de los ladrones de milagro porque le pegaron 6 tiros en el parabrisas. Sí, y no lo sabemos si no cae herido en algún hospital, ¿no? En esta fuga, porque realmente, reiteramos, son 7 los delincuentes que están siendo buscados intensamente por la policía de la provincia de Buenos Aires. Está investigando la UFI número 4 de Berazategui a cargo de Silvina Borrone, que realmente me precisó esta frase. Son todos sospechosos. Claro. Acá hay una situación muy rara, casi cinematográfica. La connivencia, el grado de inteligencia que tuvo este robo es realmente inédito. Yo creo que debe ser el botín más grande de todo lo que se robó durante la cuarentena. Sí, exactamente. Porque el otro robo así con algo de inteligencia fue que el robo de los 100.000 barbijos. Claro, ¿te acordás? Pero después lo supera lejos en plata. Sí, y lo que se declara, porque vos sabés que muchas veces en un robo, cuando hay dinero negro, no se declara porque después es pasible de una investigación de AFIP. Entonces vos decís, 40 millones y quizás se robaron hasta $1 millón, ¿no? Bueno, y ayer te contábamos la historia de Sebastián Villa, el jugador de fútbol denunciado por su novia por violencia de género. Hoy la situación ha cobrado mucha importancia porque bien temprano a la mañana la novia del jugador tenía que prestarse a una declaración indagatoria. ¿Y qué fue lo que pasó, Sofía? Declaración indagatoria hoy, estaba planeada, estaban esperando que Daniela Cortés pueda declarar. 5 llamadas le hicieron por videollamada, que iba a ser la metodología por la que se iba a declarar. No la pudieron encontrar.
Daniela no respondió a ninguna de estas llamadas. Después de un rato se comunicó con la Fiscalía, pidió perdón y recién mañana van a ir a examinarla con un equipo interdisciplinario para ver si se encuentra en condiciones de poder declarar. Si ella está en condiciones, la declaración se daría inicialmente mañana, según lo que pudo comentar el doctor Burlando, y si no, se va a pasar unos días más para adelante. Bueno, hay un montón de dudas con respecto a esta decisión que ha tenido. Si esto tiene que ver con que realmente se ha complicado el hecho de que las imágenes que ella mostró en el video de la denuncia no corresponden al hecho denunciado. Pero también hay que decir, Mariano, que no son pocas las voces que hablan de amenazas del círculo del jugador a la familia de ella en Colombia. No, desde luego. Y aparte, esas amenazas realmente fueron incorporadas en la denuncia. Yo les quiero mostrar la pericia psicológica y la pericia física sobre la víctima, ¿no? Que realmente argumentan los hechos que ella relata. A ver, la pericia Daniela, la exnovia de Sebastián. Examen psíquico. Vigil presenta atención, percepción y memoria conservada, ubicado en tiempo y espacio y deambula por sus propios medios. Esto es lo que arroja la pericia psicológica y psiquiátrica que fue incorporada en la denuncia. Hay que aclarar, Mariano, que ya desde ayer, cuando mostrábamos estas imágenes que estamos viendo acá, que ella subió, que ella posteó, siempre aclaró que estas imágenes no correspondían al día del hecho, sino que eran de golpes anteriores. Esto siempre se aclaró, pero sí se presentaron en las pruebas las imágenes del día correspondiente. Exactamente. Y a esto le vamos a sumar el examen físico, ¿no? Acá viene el tema de esta duda que teníamos. Examen físico. ¿Qué dice? Al momento del examen presenta edema y eritema en frente lado derecho, allí ustedes lo tienen. Equimosis en brazo derecho, quiere decir moretón. En cara interna, símil a lesión que deja el dígito de la presión. Y equimosis en raíz de muslo izquierdo, también no compatible con ese tipo de presión. No fueron los golpes de la cara, ¿no? Esto coincide totalmente con lo que vos ayer leías de la denuncia, que él le da un golpe en la frente, que la toma de los pelos, que la arroja al suelo y ahí se dio ese golpe. Exacto. Es irrefutable el tema de la pericia física. Parece que es irrefutable. Está la denuncia de la mujer. Sí, porque además fue inmediata. ¿Cómo? Claro. Fue inmediata. Fue inmediata y además, bueno, tenemos este video, estas fotografías y tenemos los antecedentes de las personas que fueron presentadas como testigos, que son amigas de ella, que realmente habían grabado, habían filmado los momentos en que él la agredía. Se trataba de una relación muy tóxica. Y la exnovia también, ¿no? Que también declaró que en su momento ella terminó la relación por violencia psicológica. Hay que decirlo porque ella no presentó una denuncia, pero hay que ver si puede ser citada también como testigo hablando de esta situación. Sofi, de antecedentes y esto que acaba de mencionar Mariano, hay que decir que la buena mayoría de los casos de denuncias de violencia de género contra futbolistas termina en un arreglo personal, en un arreglo entre las partes. Y se le pone un punto final a la cuestión. Por eso pesa mucho el saber si ella o su familia recibieron algún tipo de llamado que motivó esta ausencia. Hoy, ustedes imaginen, la fiscal, estaba Fernando Burlando, todo por Zoom, como se iba a llevar a cabo esta indagatoria. Ojo porque no hace falta retirar la denuncia para que la justicia nos siga excitando el proceso. Acá no se puede, acá vos no podés poner un punto Hoy por hoy, final. la violencia de género en la República Argentina, basado en la Convención de Belém do Pará, que es la Convención de Brasil, investiga, por más que retire la denuncia a ella, acá se va a seguir investigando. A diferencia de Colombia, que en su momento ya presentó una denuncia, la termina retirando por amenazas y queda en la nada. Pero pensemos que no se llegó a la fase de indagatoria, que es la que se tenía que dar esta mañana, y no se dio. Entonces, mañana hay otra instancia para que esto se pueda dar. Obviamente, hasta el propio doctor Fernando Burlando está diciendo hay que empezar a escucharla a ella, hay que ver qué pasó, que no contestó el llamado, 5 veces la llamaron para tratar de hablar y que no habló, aunque ella misma dijo que no se sentía bien y que hay que ver si mañana sigue le iba a sola, responder. ¿no? Porque esta chica de 23 años estaba sola en esta casa, no tiene familiares, no tiene amigos, no tiene a nadie que la pueda acompañar en esta situación. Hay que ver quién está también con ella acompañándola psicológicamente para que ella pueda afrontar esta declaración indagatoria que tiene por delante. Nos vamos a hablar con Carlos Estrione, que está en un móvil. Carlito, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo te va? Estamos trabajando desde Villa del Parque en una de las asociaciones más golpeadas por esta pandemia, pero también obviamente por
la cuarentena. Desde diciembre los transportes escolares no están trabajando, ¿sí? Terminó el ciclo lectivo y después, desgraciadamente, la pandemia que nos golpeó a todos. Y este es un sector que está muy golpeado porque no trabajan desde el mes de diciembre. Juan Pablo Caracciolo, él es miembro de APOETA, la asociación que nuclea a los transportistas escolares. Juan Pablo, ¿cuál es la situación hoy de los conductores de transporte escolar? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad que desesperante. La palabra es esa. Como vos bien decías, desde diciembre estar con los vehículos parados, sin cero ingresos y con una familia y vehículos que mantener, la verdad que es imposible. Encima con la angustia de no saber cuándo vamos a reanudar nuestra labor. Claro, ya el presidente lo dijo bien claro, que se olviden de las clases, ni siquiera está en carpeta. ¿Cuánta gente trabaja en la asociación? ¿Cuántas familias dependen del trabajo del transporte escolar? En Capital Federal están directamente asociadas con nuestra labor 2.200 personas, 2.200 familias que viven directamente del transporte escolar. Y a nivel país estaríamos hablando de 13.000 familias. ¿Qué están haciendo ahora, Juan Pablo? ¿Qué hace un chofer hoy de un microescolar? Nada. La verdad que nada. ¿Viven al día a día, digamos? Más que nunca. La verdad es que siempre vivimos al día, no es una actividad, digamos, como para hacer mucha plata, se vive al día como la mayoría de los argentinos, pero nos encontró encima en esta situación en pleno inicio de clases, después del receso, que nos mató todo, lo poco que teníamos no nos sirve para nada. Juan Pablo. Sí, Rolando, buenas tardes. Además, no es que yo te quiera agregar malas noticias, pero te pega por dos lados, porque primero las clases va a ser lo último que se va a rehabilitar, junto con los restaurantes y los recitales y todo eso. Ponerle que las clases vuelvan antes. Pero ustedes a su vez van a tener que tener nuevas seguridades, porque también son transporte, y el transporte es uno de los lugares donde más se pone el foco, porque son los lugares que al ser cerrados pueden facilitar los contagios. O sea que a su vez van a tener que gastar más en alcohol en gel, en mamparas, en protecciones, y andás a ver qué otra cosa tienen que llevar los pibes para que ustedes lo puedan llevar. Exactamente, Rolando, así es. Pero bueno, la verdad es que si total de laburar estaremos dispuestos a atarnos a lo que a medida de seguridad se requiera para cumplirlo. Obviamente somos toda gente de familia responsable que trabajamos esto desde hace muchos años y nos tendremos que atar a las medidas necesarias. Sin duda que si van a hacer esa es por el bien de nuestro y de los chicos, que es lo más importante. Sí, perdona, Rolando, ¿y cuál es el plan que tienen ustedes para reconvertirse? Porque ahora ustedes tienen un plan para volver a trabajar, pero ¿cuál es el plan ese que tienen para reconvertir el microescolar? Mira, apoyado por la diputada Roxana Reyes, diputada de la provincia de Santa Cruz, a nivel nacional, se está planteando la reconversión de nuestra labor. Mediante como primera necesidad, primero, declararnos servicio esencial. Eso nos permitiría después que cada provincia, cada gobierno pueda acordar con el mismo la reconversión y que mediante un permiso extraordinario, como sería en este caso durante dure la pandemia, que nos permitan trasladar gente grande, que nos permitan poder llevar mercadería. Sí, Juan Pablo. Sí, sin los requisitos que normalmente se le piden ese servicio. A ver, ¿cómo estás? Soledad te saluda. Lo que pensaba es que hay tanta necesidad de traslado también, de personas que tienen que ir de un lugar al otro, y se está recomendando que no se use el transporte público, que se usen otros medios. Los trenes, sobre todo. Claro, que debe haber mucha opción como para reconvertirse y adaptarse. Lo que te quiero preguntar es si desde que comenzó todo esto hasta ahora, vos concretamente tuviste algún tipo de asistencia. No, cero. ¿No entraste en ninguno de los beneficios o asistencias? ¿Y los bancos? No, qué buena pregunta. No, la verdad que en cuanto a los beneficios fueron para categoría A y B de monotributo y el 100% de los transportistas escolares pertenecemos a categorías mayores, por los cuales ese pequeño beneficio, que aunque sea o sea que estarán alcanzados comida, tampoco lo obtuvimos. Si no me equivoco, para los créditos a tasa cero. Que todavía vienen demorados. ¿Es el lunes o no? Que vienen, no, los patearon otra vez. Que todavía no se sabe. Ajá. Claro, que todavía no se sabe, todavía no salió, y al mismo tiempo es un crédito que te lo otorgan por 3 meses, o sea, en 3 cuotas, por lo que tengo entendido. Y no, tenés 3 meses de gracia. Vamos a volver a trabajar, o sea, claro, ese es el problema, que uno no sabe si después va a poder pagarlo. A tasa cero y 3 meses de por ahí gracia. yo lo saco por ahí y tengo que empezar a pagar y todavía no trabajé. Y además esos créditos son... O sea, por ahí a mucha gente le sirve. No, digo que esos créditos son créditos de subsistencia.
son para subsistencia, porque en la práctica vos tenés un capital de trabajo inmovilizado, Claro. lo que querés es volver a utilizarlo para laburar, para que sirva para algo. Exactamente, vos calculás que solamente por estar parado el vehículo ya tenemos que seguir pagando el seguro, que son de 5.000 pesos. Por más que no parezca el hecho del mantenimiento, de salir y ponerlo en mancha o que se va a dar una vuelta a manzana para que no se deteriore el vehículo, también implica un gasto. O sea, son vehículos que igual se los tiene que seguir manteniendo para que estén en condiciones cuando se reanude la actividad. Claro, es muy difícil el lugar porque no se sabe cuándo vuelven las clases. Ustedes están agrupados y todos disponibles para reconvertir su actividad, para lo que sea. Para lo que sea, Soledad, para lo que sea. Estamos tratando de que en el caso nuestro, acá en Capital, con el gobierno de la ciudad, nos incluyan alguna medida que nos permita, excepcionalmente, como te dije antes, durante esta cuarentena, que nos avale para realizar algún tipo de traslado de personas mayores, de mercaderías, ¿no? Y hacerlo de manera legal, poder ir a una empresa, al sector privado y plantearle que de manera legal podemos hacer el traslado de sus empleados. Claro. La verdad que ¿Te da miedo? es la única vía que vemos hoy. Más allá de lo económico, que lo comprendemos, y sin descuidar lo económico, que obviamente se termina volviendo una prioridad, ¿te da miedo a vos volver a manejar, subir gente al micro en este contexto de coronavirus? Y a mí me da miedo no darle de comer a mi hijo de 5 años, la verdad. La verdad es esa. Si yo tengo que hacer lo que haga para llevar el plato de comida a mi casa. Así como estoy yo, estamos todos los colegas del país. Por eso te decía, como antes, desesperante. ¿Cuánto, en tu caso, en tu caso, cuánto aguantás con la reserva? ¿Cuánto aguantás de supervivencia? Olvídate, tenés el negocio que te debe dar pérdida. ¿Cuánto aguantás? ¿Qué estás pidiendo? ¿Vivir de prestado ahora? No, ya se acabó, sí, exactamente, ya se acabó la reserva. Ya tenés Estoy viviendo deudas. con un poco de ayuda de mis viejos, que también exactamente, sí. De mi viejo me colaboran lo que puede, con alimentos, amigos que me facilitan dinero. La verdad que hoy es cero, ya no hay más. Te lamento contarte que formás parte de la estadística. Nosotros tenemos más adelante un estudio que vamos a presentar hoy en América Noticias sobre cómo el 80% de la población está endeudada. Está endeudada. ¿Y vos te endeudaste con quién? ¿Con familiares? Con familiares, por suerte, gracias a Dios, hasta ahora con familiares, pero si esto sigue así, mis familiares directos también se dedican a lo mismo, como te decía antes, Claro. esto es algo muy familiar. Yo tengo a mi papá, a mi tío, a mi cuñado, o sea, son todos amigos, íntimos amigos, nos dedicamos a esto, es muy familiar y estamos todos en la misma, o sea, al que recurra va a tener la misma respuesta que le puedo dar yo. Y debo No tengo decir plata, que, estamos en cero. que yo que tuve muchos hijos y muchos usaron transporte escolar, nunca conocí que hubiera una gran empresa de transporte escolar. Todas son pequeñas empresas. Cuando ni siquiera llegan a ser empresas, muchas veces son gente que tiene 1 o 2 camionetas, matrimonios, familias, y que así se arreglan. Exactamente, Rolando, esto es muy familiar. Yo tengo 2 micros, mi papá tiene otros 2. Acá, bueno, colega de él también, por ejemplo, Marcelo trabaja con el hijo, tienen 2 micros. Bueno, acá Andrea, una compañera de comisión también, con el marido, ella anda con una camioneta, el marido con un micro. Claro, Esto encima, es muy familiar. digo, vos con por 2 ejemplo, micros... Acá todos me conocen desde chiquito. Ya tenés 10.000 pesos de Sí, te seguro. escucho. 10.000 pesos de seguro por mes, Claro. porque son Sí, 5.000 por exactamente. micro. Seguro, patente. Exactamente. Empezás menos 10 literalmente. ¿Cuánto tenés de patente? Los impuestos siguen corriendo. ¿Cómo? Discúlpame. ¿Cuánto tenés de patente por cada Y uno? 3.000 pesos más o menos me viene a mí. 3.000 pesos por vehículo de patente. Claro, se Que entiende. tampoco estamos exceptuados si los vehículos están parados. O sea, la situación es terrible. Y venías de las vacaciones, que no terrible. facturaste. Cero. Eso es así. El ciclo escolar terminó en diciembre. Solamente calcularle el 25% de los 2.000 que te dije anteriormente tuvo la posibilidad de trabajar en la colonia de verano del gobierno de la ciudad. El resto junta el mango durante el año, sabiendo que va a tener 2 meses por lo menos, hasta que inicie en marzo parado, y bueno, eso ya lo Y quiero tiene en creer cuenta. que tus micros no llevan barra brava los que fines de nosotros- semana. No hay fútbol tampoco. No, nosotros llevamos chicos, Rolando. No, nosotros llevamos chicos siempre de colegios, actividades deportivas, recreativas. No, estos son micros habilitados, como corresponde, y llevamos chicos. de Nosotros los que nos hacen dedicamos bien a las llevar cosas. chicos, hacemos esto por pasión. Sí, por supuesto. Juan Pablo, gracias por contarnos tu situación complicada. Gracias por abrirte con nosotros y gracias, Carlos Estrione, también
por traernos esta historia. En instante vamos a hablar... Sí, te escuchamos. No, te quería comentar que estamos haciendo una cruzada solidaria, discúlpame, te haya interrumpido. Estamos haciendo una cruzada alimentaria desde la asociación para recaudar alimentos, ya que por medio del gobierno de la ciudad no nos dieron respuesta para entregarnos bolsos alimentarios. Decidimos hacerlo por nuestra vía, que es entre colegas, vecinos, poder recaudarlos y, bueno, armarlos y entregárselos a aquellas familias de los colegas más necesitados. Así que bien. aquel que quiera colaborar, se lo agradecería. En la Poeta Prensa es el Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos va a poder encontrar. Están los videitos con los números de teléfono para cualquier ayuda. Desde ya sería gigante para colaborar con aquellos compañeros. Te paso otra cosa. Mira, quédate porque en un rato vamos a hablar de los endeudados, que también es tu caso, y como tu caso, hay el del 80% de la población que se ha endeudado. ¿Cómo es el perfil de deuda? Porque hay algunos, casi te diría privilegiados, con muchas comillas, que pueden endeudarse con un banco. Pero hay una cantidad de gente que se está endeudando con deudas que son explosivas. En algunos casos son prestamistas, en otros casos son tarjetas que te van a vacunar con los intereses de la tarjeta de crédito. Que no pagaste, que se te juntan con los de este mes. O familiares, que la verdad uno no quiere tener problema con familiar, un hermano te prestó plata, pero ahora la necesita y vos no se la podés devolver. Y una cosa son las deudas de los que tienen un comercio, pero otra cosa, casi te diría mucho más explosiva, son las deudas puertas adentro de cada una de las familias. 80% de la gente endeudada. ...30 años, 3 generaciones de productores y vos, el motor que nos lleva siempre hacia adelante. Por eso hoy, como desde el primer día, seguimos trabajando en equipo, cuidándonos, para cuidar a todos. Somos Grupo Olio. En BEA, ahorras hoy más que nunca. Pollo el kilo, 79 pesos. Además, segundo al 80 en marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. Y segundo al 70 en marcas seleccionadas de snacks, galletitas dulces y saladas. En BEA. Los pañuelos no hablan, pero dicen. Dicen que alguien te quiere. Dicen que alguien te cuida. Y que alguien piensa en vos. Más que vos. Elite. Cuidando lo que más querés. Reforzá tu alimentación todos los días. Probá Actimel, con 10.000 millones de probióticos LK6, vitamina D y zinc. ¡Wow! Actimel, un pequeño paso para tu rutina, un gran paso para tu refuerzo. Son momentos difíciles, no vamos a negarlo, pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas, apoyémoslos pidiendo, ellos siempre estuvieron ahí para nosotros. Estamos haciendo todo para darte el mejor servicio. Seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno. Vos quédate en tu casa, apoyémonos entre todos. Pedido ya. Con la nueva tecnología de Colgate Total 12, reduce bacterias en tus dientes, lengua, mejillas y encías, creando una barrera protectora que dura hasta por 12 horas. Nueva Colgate Total 12, totalmente lista para una boca saludable. Complementa esa protección de 12 horas con el nuevo enjuague bucal Colgate Total 12 Antisarro. La maternidad trae cosas que nunca imaginaste. Si darle leche de fórmula es una de ellas, sentite segura, porque Vital 4 es superior y sin azúcar, para que si nos llegas a necesitar pienses, qué bueno que nos conocimos. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica forma de cuidarnos. Ideal para aplicar en manos y ropa. Elimina el 99% de las bacterias. Actiol alcohol en aerosol. Es nuevo, es práctico, es cuidado efectivo.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. La diversión en familia la preparamos en casa. Tiene vitamina C y mucho sabor. ¿Adivinaste? Seguro que sí. Quédate en casa y ponele más diversión a tu mesa con Tang por solo 2 pesos con 90 el vaso. Hay una energía que jamás vamos a poner en cuarentena. Es tan grande que la compartimos entre todos. Tan fuerte que llega hasta el último rincón del país. Y más potente que la de cualquier virus, porque nos contagia de esperanza. Es la energía de la solidaridad. Generarla y hacerla llegar donde se necesita también es nuestra responsabilidad. Por eso en Pampa estamos trabajando codo a codo con vos para ayudar, colaborar y agradecer a los que están dando todo por todos nosotros. Hoy más que nunca, renovamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo y produciendo esa energía que tanto necesitamos. La energía argentina. Pampa Energía. Invertimos acá porque somos de acá. Hey, mandador de audios de 5 minutos. Ahora podés asegurarte de que escuchen tus anécdotas hasta el final. Porque con personal prepago además de WhatsApp gratis, tenés llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días aunque te quedes sin crédito. Personal. Frente al coronavirus, mejoramos la capacidad de atención en hospitales con más obras y equipamiento. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiempo de descanso en Somier Center. Comprá desde casa. Estamos entregando. Especial 60% off y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Ahorrá, comprá online y recibilo donde quieras. Así nos cuidamos entre todos. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Si tenés inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para el intestino sensible, que te desinflama y alivia el dolor. ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com. Del jueves al domingo en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de aguas, capilares, papeles y protección femenina. 40% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pastas y hierbas. Y 3x2 en cervezas. Y además pollo fresco el kilo, 79 pesos. Disco y Jumbo. Y vamos a meternos dentro de un tema que nos preocupa y mucho. Porque estamos hablando de deudas y no todas las familias están acostumbradas a tener deudas. 8 de cada 10 familias argentinas tienen deudas no bancarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un crédito que yo tengo con el banco. Es un crédito que pedí a algún familiar, algún prestamista, y eso pasa a ser más grave en algunos casos, o simplemente, Rolo, esos créditos porque en realidad no llegaste a pagar los impuestos, pero los debés, no te los perdonan. Pero olvídate, porque pareciera que todo arrancó con el coronavirus. Acordate de cómo venía antes la cosa. Antes, nosotros hemos hecho aquí en América Noticias cantidad de notas sobre los jubilados endeudados. De hecho, una de las medidas que tuvo que tomar el gobierno fue que se frenaran los pagos de las cuotas de los préstamos ANSES porque estaban carcomiéndole la jubilación y la pensión a mucha gente. Créditos para pagar las tarifas. Exactamente. Ese era el motivo por los que los jubilados estaban endeudados. O sea que ya había una población de endeudados importante, sobre todo en los sectores de clase media baja. Ahora el problema es que la deuda aumentó, llegando a que el 80,8%, estoy citando en memoria bien, 80,8%. 78,41 no bancarias, pero... 80%, hacemos precio. 80% de la población acumuló deudas extras en este momento. O sea, el 80% de la población tiene deudas en su propia economía de bolsillo. Ramiro Marra, todo suyo. Bueno, todos nos estamos preguntando cómo hacía la gente para sobrevivir
en un contexto donde no tiene trabajo, Claro. donde no tiene ingresos. Donde te cepillan el sueldo. Salió una encuesta de 5.300 casos, bastante representativa. Y de un instituto que venía siguiendo justamente este tema, o sea, que venía siguiendo el perfil de deuda que tienen las familias argentinas. Se puede saber la parte bancaria. La parte bancaria, estamos hablando de un 60% de los hogares. Siempre hablamos de hogares en esta encuesta. Pero ¿qué pasaba O sea, con lo que... No estamos hablando de empresas, estamos hablando de puertas adentro de las casas. Pero ¿qué pasa cuando empezás a buscar otro tipo de deudas? Por ejemplo, el 70%, el 78% tiene algún tipo de deuda. O sea, no bancaria. Después podés tener también una bancaria. Claro. IES, no O. Después, el 70% de los hogares debe algún servicio. ¿Qué es? Luz, agua, gas, expensas. Alguna factura. Algo deben. 70%. Y esto es a la foto después que arrancó la cuarentena. Después que arrancó la cuarentena. Después, mira lo que tenemos acá. Hogares que deben impuestos. 6,3 millones. Hay más o menos 13 millones de hogares en Argentina. La mitad deben impuestos. La mitad deben impuestos. El problema que genera esto en las arcas del Estado. Claro. El Estado a su vez está emitiendo plata, pero va a tener menos ingresos. El déficit va a ser mayor, va a tener que emitir más. Cuota del alquiler. Claro. 20% de los alquileres no están siendo pagos. Va, en serio más, porque hay hogares que no alquilan. O sea, no hay... Acuérdense que en un momento dado, cuando analizamos el perfil de los sueldos de lo que se había cobrado en marzo, las cámaras inmobiliarias, primero solamente se había pagado el 40% de los alquileres. Después, con el correr del mes, pasada la segunda quincena, las cámaras inmobiliarias de Ciudad de Buenos Aires dijeron que se había pagado el 84%. Claro, acá está el resto, el 20%. Sí. Después, ¿qué tenés? El problema de lo social. Claro. Familia y amigos. Ya son 1,5 millones. O sea, ya las familias empiezan a hacer un soporte. Algunas hasta de los jubilados. La otra vez veíamos un caso, ¿te acordás que el hijo le alquilaba el local a la madre? Sí. Entonces, pero ahora el hijo es el que tiene que mantener a la madre. Y olvídense por un momento de la plata. Piensen la cantidad de conflictos que va a traer esto cuando estas deudas, en algún momento, no todos las van a poder pagar. O sea, la cantidad de gente que se va a terminar peleando entre amigos, entre familiares, porque no se pueden pagar las deudas. Son plurideudores. ¿Por qué? Porque le deben al banco, le deben a un familiar, deben el alquiler. Todo eso hace que la cadena de pagos y la cadena de consumo, porque también dejan de consumir otros bienes. ¿Por qué? Porque deben algo. Se empezó a cambiar todos los tipos de hábitos. Y acá empezamos a encontrar la manera que tiene de financiarse la gente. Esto es del primer mes. Cuando todavía se cobró algo del sueldo de marzo. Cuando se cobra algo de marzo. Todavía faltan los resultados del mes que viene. Cuando los pagos sean menores, ya hay acuerdos de salario por debajo de lo que estaba pactado. Gente, recordemos, por ejemplo, hay 1.700.000 mujeres que trabajan de empleadas domésticas. Se quedaron sin laburo. Se quedaron sin trabajo. Claro. Por más que puedan echar mano de alguno de las cosas que da el Estado, se quedaron sin laburo. Se está dejando de pagar la educación. Un 7% de los hogares no está pagando los colegios. Se está dejando de pagar las cuotas del seguro. Un 6% de las cuotas de seguros de auto no se están pagando. Prestamistas extrabancarios, que son los más complicados porque tienen tasas muy altas, el 11% no se está pagando. Ahí atención con eso, ¿no? Con los prestamistas, los que son virtualmente usureros, que se presentan y te dicen, no, yo te puedo prestar, total, me vas pagando tanto por mes y la cuota aparentemente es baja. Cuando uno quiere sacar después la tasa de interés, se da cuenta que te están cobrando el 100, el 200% y que es usura. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se endeudó con prestamistas porque tenía que sacar alguna urgencia y después se ve que le cayó la cuarentena y no puede pagar. Entonces esto es también muy preocupante, la cuestión de los prestamistas. Y del otro lado tenés las familias, que no suelen cobrar intereses, pero se empieza a generar una tensión en esa familia porque dicen, te presté plata en pesos, pero no me voy a prestar el dólar. Necesito yo, devuélvemela. Bueno, plurideudores, dice Ramiro Marra, y lamentablemente una cosa es no querer devolver una deuda y otra cosa es no poder devolver una deuda. Pero este 80% de deudores, vamos a ponerle cara, vamos a ponerle una historia. Ahí estás, Carlos Estrione, porque claro, es 80%, pero la verdad es que uno no quiere ser deudor. No hay cómo pagar. No hay cómo pagar, no hay ingresos y en el caso que estábamos contando antes y seguimos con los testimonios, los transportistas escolares no tienen ingresos. Lo último que cobraron fue diciembre. Seguimos con Juan Pablo. Juan Pablo, a ver, vos nos contabas antes que estás endeudado. ¿A quién le pediste? ¿Cuánta plata pediste? Y mira, yo entre familiares y amigos, y mira, estaré debiendo aproximadamente entre 60 y 70 mil pesos. ¿Para qué habías pedido esa plata vos?
Para comprar comida. Comprar comida. Básicamente comprar comida y pagar el mantenimiento del vehículo. Ya y a eso sumale que no pagué el alquiler de abril, 20 lucas de despensa de abril y ya. Quiero de marzo sumar y una abril. pregunta a eso. Y esto y sigue sumando. A ver, tu familia te presta plata. Sí. Quizás probablemente tampoco estén muy holgados por las historias que venimos escuchando. Si el mes que viene, nada, lo lógico, viene tu familia y te dice, mira, la verdad que necesito que me devuelvas porque tengo que ir a comprar las cosas para casa. ¿Cómo haces? ¿No tenés miedo que esto termine también en algún conflicto entre familia por plata, lo peor? Sí, no, ni hablar, no. A ver, gracias a Dios, en mi caso, ya te digo, como lo dije antes, se dedica a lo mismo que yo, o sea, yo soy tercera generación de transportista escolar. Claro. Y saben bien, entienden mejor que yo todavía lo que estamos pasando y a cómo es el sistema de, digamos, cómo se maneja el transporte escolar. Es algo que lo entienden y bueno, son familia y están ahí para ayudar. A ver, vamos a ver. Vamos a ir conociendo más historias. Mi nombre es Marcelo Figueroa. Marcelo, ¿usted ha pedido plata también prestada en estos meses? Bueno, sí. Sí, hemos sí. ¿Cuánto? Le he pedido, bueno, a los familiares, principalmente a los familiares, y el endeudamiento es muy grande, porque no solamente es lo que uno debe hoy, en la actualidad, con el retroactivo de 2 o 3 meses, sino lo que va a deber cuando uno tenga que empezar a trabajar y empezar a pagar todas las deudas que tiene, ¿no? Entonces, es muy grande la deuda. No quisiera hablar de cifras. Yo hice un cálculo estimativo y hoy, al término de la cuarentena, y yo calculo unos 150.000 pesos que debo. ¿Esa plata para qué es, maestro? Para vivir. Totalmente para vivir y para pagar los gastos. En su casa, usted, ¿cómo se compone su familia? Nosotros somos una familia de transportistas también de toda la vida, igual que Juan Pablo. Todos, mis hijos, mi señora. Hoy mi señora y yo, mis hijos ya están grandes, pero es como que, por ejemplo, mi hijo es empleado mío. Claro. Tengo que darle una mano, como él me la está dando a mí también. Nos estamos dando una mano Marcelo, entre todos. Gracias. Marcelo. Vamos a otro testimonio. Marcelo, espera, ahí lo tengo, Marcelo. Sí, perdón. Sí, y a ver, ¿qué dejaste de pagar? Porque además de pedir plata, seguro dejaste de pagar algo. ¿Qué dejaste de pagar? No, ¿qué dejé de pagar? Principalmente las tarjetas, por ejemplo. Te compadezco. Que bueno, uno quizás, no, claro, obviamente, es un error. Uno quizás dijo, bueno, voy a pagar el pago mínimo y hoy me estoy encontrando que entro para pedir los resúmenes y me encuentro que automáticamente me pasaron al crédito famoso que te dan las tarjetas con un 40 y pico %. Eso es grave porque eso lo vamos a tener que solventar a partir de que empecemos a trabajar. Pero Marcelo, si quiere, ¿no? es importante esto que estás marcando. ¿Vos no llegaste a desconfigurar para pagar el mínimo o directamente te lo toma el banco así, directamente te pasa el crédito? ¿Llegaste a hacer el cambio? Directamente me pasaron... No, directamente me pasaron al crédito. Yo hoy por ejemplo, se me vencía una tarjeta y cuando le dije a mi señora, le digo, sacala porque no me había llegado y estaba en cero. Y digo, ¿cómo puede ser si nadie pidió de hacer? Y estaba en cero. Era para festejar. Era un milagro. Obviamente, sí. Argentina año cero. A ver, comenzamos de Pero vuelta. bueno, explicar lo que había pasado. Te habían pasado una financiación de gobierno. Claro, directamente al pago, pero con crédito con intereses, que no es poco, no es a tasa cero. A ver, Carlos, espera un poquito porque lo quiero sumar a Hernán Lester, que es economista, y a ver cuál es su mirada sobre esto que está pasando con esta cifra, ¿no? Muchas familias endeudadas, algunas pocas que llegan al sistema bancario, pero muchas endeudadas de una manera informal, alguna con prestamista y otra dejando de pagar cosas. Hernán, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Recién lo escuchaba Marcelo, es al revés. Vos tenías que llamar al banco para poder pagar básicamente lo que tenías endeudado. Retomando un poco la pregunta, vos decías, Rolando, una cosa que me parece interesante, porque el problema es que se acumula un escenario que era preexistente. Incluso no solo en que debías servicios, sino también en la cuestión bancaria. Los datos del informe que se publicó en el día de hoy hablan de un endeudamiento del 51% de las familias con la cuestión de los bancos. Fuera de los bancos es mayor, pero dentro de los bancos es el 51%.
Perdón, era 51 en marzo del 19. La previa, sí. Hoy es 59, o sea, aumentó casi 8 puntos y hace algunos años atrás era 46. O sea, vos prácticamente aumentaste 15 puntos de endeudamiento en tal vez 5 años. Y el problema central, y yo un poco lo escuchaba a Marcelo y a Juan Pablo, digamos, ¿cuál es el problema? El problema no es en sí el endeudamiento. Hay sociedades, Estados Unidos, las familias están mucho más endeudadas. El problema es la capacidad de repago, que ellos lo mencionaban bien. Claro, estar endeudado cuando se te cortó la guita es un problema. Y claro, y el problema es que si el día de mañana ellos como transportistas tienen laburo y pueden pagar la deuda, no es un gran problema. Bueno, tendrán que consumir un poquitito menos más adelante, pero no es un gran problema. Sí, el problema es ellos no tienen los están, ingresos Hernán, en el futuro. están en la posición de las clases vuelven a lo último, y lo último no sabemos cuándo es. O sea que, ¿cómo te vas a meter en un crédito o adquirir una deuda que no sabes si vas a pagar? ¿Quién te va a prestar? No, claro, y además hay que ver si la familia, después en la situación que está, porque el resto de las familias que los contratan a ellos también tienen deuda, con lo cual tal vez ajustan por ahí, ese es el problema, ¿no? Entonces, quizás el ingreso posterior no es ni siquiera el mismo que tenían antes. Este es un problema importante. Y después la otra característica es que se endeudan con los servicios, que de alguna manera, bueno, el gobierno también orientó hacia eso, planteando que no te los pueden cortar. Insisto, la política en sí no me parece mala, el tema es que después puedas pagarlo. Vamos a hacer el consultorio del doctor Lester. A ver, ¿con qué aconsejás endeudarse y con qué no? ¿Con qué va a ser más cómodo de pedalear y qué no? Depende la situación. Con los servicios es un buen mecanismo. ¿Qué vos decís? Para endeudarse, para dejar de pagar algo, los servicios. Que va a haber... Sí, en realidad, antes que eso me van a matar. Pero bueno. Bueno, viejo, es el consultorio. La escuela. El acuerdo que hizo el gobierno con el Ministerio de Educación, con la Cámara, obliga a las escuelas privadas a darte muchas posibilidades de financiamiento, con lo cual te diría que arranca por ahí. Es mejor pelearse con la escuela que con nuestros papás, nuestros hermanos. O con la tarjeta de crédito. Claro. Sí, no te pueden cortar la educación, además. No te pueden sacar el apellido. No te pueden sacar de cortarte internet, por decirlo de alguna manera. A ver, espera. Entonces, ya que tiraste esta bomba, quédate quietito ahí, vamos a preguntarle, Carlos, preguntarle a alguno de los que están ahí si tuvieron que dejar de pagar la escuela de los pibes. Ahí está, ¿cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, vos sos secretaria de APOETA, ¿no? Sí, soy secretaria de APOETA. Y manejás también una combi. Yo manejo una combi, hago recorrido escolar puerta a puerta y como estaba escuchando recién ahí en el piso, sí, yo dejé de pagar la escuela, la luz, el gas. Es complicado. ¿Por qué? ¿Dónde ves que se te complica más? No tenemos ingresos y al no tener ingresos no se puede pagar. Nada. ¿Tenés chicos vos? 2. Bueno, hablabas de la escuela. ¿Les podés explicar a ellos esto? ¿Lo entienden? Sí, se les explica, se les trata de mostrar la situación y de que ellos no pasen por nada, nada traumático ni nada, todo normal, digamos. Andrea. Pero bueno, uno lo lleva, ¿no? Como papá uno lo lleva adentro. No puedo irme de la emoción que te siento. Tiene que ver con la frustración, ¿no? Ustedes son una familia de trabajadores, luchadora, y ahora no pueden trabajar. O sea que esta es una situación que te tiene atado de manos y de pies. Tal cual. No es que estamos pidiendo que nos den algo. Nosotros necesitamos trabajar. Somos familias trabajadoras, no estamos acostumbrados a pasar por esto. La luchamos, la peleamos y salimos adelante siempre. Y a cualquiera de nosotros nos da vergüenza, hasta vergüenza no poder pagar las cosas que uno se comprometió a pagar. Tal cual, tal cual. Y más allá de eso, las tarjetas de crédito, créditos para renovar las unidades. En mi caso, tenemos un crédito para renovar el micro de mi marido. Y bueno, hoy no lo podemos pagar. Claro, la inversión que hicieron para su negocio. ¿Cómo haces para dibujarla en casa con los chicos? Viste que las mamás tratamos de hacer algo, un universo que no se note nada. ¿Cómo haces vos? Y se reinventa todo, ¿no? Tratamos de, no sé, cocinar más, amasar y hacer cosas en casa, como para el día a día, con la ayuda de la familia,
pero bueno, lo que creo que haríamos todos. Andrea, ¿Pensaste alguna vez que ibas a necesitar de esto? Mira, Gaby, mostrá los alimentos que tus compañeros juntaron. ¿Vos pensaste que alguien alguna vez te iba a tener que dar alimentos porque no te alcanzaba la plata? No, jamás. Jamás. Siempre laburando para adelante. Siempre, siempre y tirando para adelante, siempre, siempre. Y vamos a seguir tirando para adelante, no es que vamos a aflojar, vamos a seguir. Pero bueno, es muy difícil pasar esta situación. Es muy difícil porque, a ver, las deudas continúan, no es que se corta, la luz no la pagás, pero la tenés que pagar después. Claro. ¿Y cómo haces? Si te dicen en la tercera factura no te la cortan, pero nosotros no van a hacer 3 facturas, lo nuestro va a ser mucho más de 3 facturas. Entonces, ¿cómo pagamos? ¿Cómo los que tienen alquiler, los que hay muchas situaciones? Sí, y está la paradoja además que vos tenés contempladas. Vos tenés una camioneta, un micro que vale una cantidad de guita que ahora no te sirve nada, que tenés que gastar y terminás pidiendo comida prestada. Y sí, es así. Y si lo tenés el vehículo, no tenés un garage donde tenerlo, tenés que pagar el seguro. Si en tu casa tenés un lugar donde guardarlo, vos decís, bueno, le doy de baja el seguro. En este caso no, los tenés en la calle, los tenés que pagar, porque te pasa algo y es peor todavía. ¿Y cómo? En algún momento vender alguna de las camionetas te fundís directamente, no salís del pozo. Tal cual, tal cual. Te quería preguntar cómo te... Nací, es tu negocio. ¿Cómo te impacta en la salud y en esta cuarentena? ¿Te quita el sueño? ¿Te genera nervios? ¿Cómo te está impactando este tema económico en tu vida? Ansiedad de querer hacer algo. Los nervios, a veces angustia. Tratamos de que entre todos los colegas tratamos de darnos un poquito de aliento, ¿no? Por ejemplo, haciendo esto que estamos haciendo ahora, de colaborar con los que más están necesitando, que no tienen un plato de comida para darle a sus hijos. Entonces, entre todos estamos tratando de juntar un poquito cada uno para poder llevarle a todas estas familias que hoy no tienen. Entonces, entre los colegas tratamos de darnos un poquito de aliento, ¿no? De fuerza. A ver, quiero volver un poco a hablar con Hernán. Recién decíamos, bueno, que si hay que tener que enfrentar deudas, tal vez una de las cosas que conviene postergar es la escuela. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa con los servicios, Hernán? ¿Conviene postergarlos o después te van a arrancar la cabeza? Mira, repasaba algunos mecanismos y más o menos traté de ordenarlos en orden de prioridad de lo que yo haría. La primera cuestión, a ver, tal vez es alguno de los casos que planteaban ahí. Aquellos que son monotributistas, el crédito a tasa cero, la verdad que es bastante más interesante. Es cierto que lo tenés que pagar, pero esa tasa cero es mucho mejor que endeudarte o que financiarte con la tarjeta de crédito que con cualquier préstamo. En segundo lugar, naturalmente, algunos los mencionaban, si tenés algún familiar, la verdad que a pesar incluso de la discusión que puede traer puertas adentro, obviamente no tiene tasa de interés y tenés algún margen de acción. Yo recién mencionaba la escuela o el seguro del auto, es una cosa que en general se ha dejado de pagar en muchos casos. El seguro del auto también se ha discutido con la empresa a ver si había algún tipo de reducción porque mucha gente no lo utilizó. Es cierto que si lo dejás en la calle no es tan sencillo dejarlo de pagar porque corres el riesgo de que básicamente te lo roben. Los servicios diría después en orden y después diría crédito bancario y tarjeta. En ese orden, ¿qué es crédito bancario? Si, por ejemplo, tenés una prenda o un crédito hipotecario, la tasa de interés es sensiblemente menor que el 43% de la tasa que cobran las tarjetas de crédito. No sé si repasé todos, creo que ese sería el orden para mi forma de ver. A ver, Ramiro, de todas estas cifras, ¿qué te impactó de lo que ha crecido? Bueno, lo que está pasando es que se están endeudando de muchas maneras, no hay un solo sistema. Pluriendeudamiento. El pluriendeudamiento, y cada vez va a tender a más y a nuevas fuentes de financiamiento que pueden llegar a aparecer. O sea, es muy preocupante el problema de que no haya un flujo de ingreso. Porque como dicen, o sea, ¿y cuándo volvemos? Esa es la pregunta que se están haciendo todos. ¿Y cuándo volvemos a trabajar? Porque eso te impide planificar. Pues decir, bueno, en 2 meses ya empecé a laburar. No. La economía se basa en expectativas. Si vos no tenés expectativas de futuro, tampoco tenés expectativas de qué hacer de tu vida. Claro, y pasa esto de que no podemos. Vamos a volver a encontrar un testimonio de vida. Contanos, Carlos, pongámosle caras e historias a este número fatal. ¿Cómo es su nombre, maestro? Yo soy Jorge Gómez, soy el presidente de APOETA. Jorge, ¿tuvo que pedir plata prestada, maestro, para pasar este tiempo?
Está complicado, pero bueno, yo por ahora no pedí plata prestada, pero no debo las tarjetas, debo un montón de cosas. ¿Qué debe? A ver, ¿qué fue lo primero que dejó de pagar? Las patentes lo dejé pagar. Sí, directamente las patentes lo dejé pagar, porque no me alcanzan. Todos los transportistas escolares están lo mismo que yo, digamos. Yo no duermo hace 30 días porque los transportistas escolares me llaman por teléfono desesperados que no tienen para comer, y entonces por eso... maestro, que no tienen para comer. No tienen para comer. Digamos, por eso armamos todo esto. Digamos, los muchachos empezaron a trabajar porque no tienen plata. Los choferes, la celadora, no tienen cómo alimentar a sus hijos. Todos ellos están endeudados en algún punto u otro. Sí, completamente, están endeudados. No tienen para nada, digamos. Claro, Jorge. Por eso es que pedimos trabajo. Vamos a explicarlo desde lo lógico. Sí, decime. Esto se terminó en diciembre con el inicio de las vacaciones. Uno tiene para aguantarse enero y febrero, pero nadie esperaba o tampoco gastaron quizás ahorrando un poco de plata enero y febrero, porque esto fue una sorpresa. Uno pensaba que en marzo volvía todo. Sí, no, pero ya veníamos arrastrando, digamos, deuda, porque vos sabés cómo está el país. Sí, digamos, claro. No está bien. Que ya no daban los números desde antes. Sí, completamente no daban los números de antes. Entonces esto es impresionante. Ya te digo que es impresionante cómo me llaman los transportistas que no aguantan más, quieren salir a cortar calle, pero yo le digo que no porque estamos con una pandemia y no podemos hacer. No podemos cortar calle ni nada por el estilo. ¿Hay chances Por eso esto de le pido que me transformar la aguante. actividad? ¿Está usted como presidente, está teniendo diálogo para ver si pueden reconvertirla en alguna función que sea necesaria? Sí. Estamos tratando a ver con el gobierno de la ciudad para que podamos salir a trabajar, qué sé yo, llevando paquetes, cualquier cosa lo tenemos que hacer. Bueno, que sea rápido, Sí, Jorge. es desesperante. Le agradecemos mucho, Carlos. Gran gracias. trabajo porque pudimos enterarnos y bajar este número tan frío a historias completas. Gracias. A ver, esto es lo que hay que entender. Cuando uno piensa en la economía, sabe la crisis de las economías de las empresas, lo que pasa en los salarios, pero esa cadena, esa cascada termina en esto que acabamos de ver, en la gente que no tiene más plata porque no tiene más laburo, no puede recuperar ingresos y se va endeudando. En algunos casos se endeuda con los familiares y después si no puede pagar van a venir las peleas. En otros casos se endeuda con los bancos y si no se endeuda con los prestamistas, que eso tienen ejército de apretadores para venir a cobrarte las deudas. Las deudas nunca son algo bueno. Y en el Reino Unido las cifras se dispararon. Hoy no ha sido otro el tema que el incremento en la lista de fallecidos. ¿Qué es lo que sucedió? Un cambio de criterio, un cambio de metodología de contabilizar lamentablemente las víctimas fatales producto del COVID-19. Y ahora sí, el gobierno de manera oficial incluye a los fallecidos en residencias de ancianos. Estamos trabajando en vivo allí con Cristian Martín. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí es realmente un día durísimo para todos porque habíamos anticipado que el gobierno iba a incorporar las cifras de gente muerta en hogares de ancianos. Acá hay una estructura muy decente en cuanto a hogares públicos, hogares privados, para gente que ya no puede manejarse sola, para gente que no tiene a nadie más. Realmente algo, desde que vivo acá, que siempre me sorprendió, con el respeto que se trata a la tercera edad, y las cifras llegaron y son realmente increíbles, humillantes. La gente está furiosa, realmente nunca vi a los británicos cuestionar a su gobierno como en el día de hoy. Sí. Cristian, aclaremos que de ayer Ya a superan hoy... los 26.000, o sea, tenemos 4.000 muertos más en hogares y en sus casas de manera directa con COVID-19 o indirecta. O sea, indirecta, los muertos, la gente ha fallecido por COVID-19. O sea, no se los han testeado algunos. Muchos, me parece, como dice el gobierno hoy, que ya no tiene justificación ni excusas.
no querían ir a los hospitales ni querían hacerse atender justamente por miedo a contagiarse. Sí, y alguno Cristian, fue perdón. y volvió a lo mismo hogar y contagió al resto. Sí. Digo, lamentablemente no vamos a poder escuchar la explicación de ellos, si es que quizás llamaron y no fueron atendidos, porque también pudo haber ocurrido. Acá va a haber una sola versión de esas personas que murieron en sus casas. Sí, la diferencia es que aquí el gobierno, y como lo hemos comprobado, tiene un sistema sanitario que no ha colapsado. Es algo de lo que el gobierno británico siempre se jactó, y con voluntarios, con medio millón de voluntarios, con 5 hospitales que proveen 20.000 camas extras afuera de cada ciudad grande en el Reino Unido, de Londres, de Birmingham, de Manchester, de Glasgow, de York, y así todo con camas vacías, con hospitales que se construyeron por las dudas. A esta gente no recibió el cuidado que necesitaba y murió. Entre ellos, por ejemplo, Bill y Mary Rundle en la ciudad de Southampton, el puerto más grande del país, 63 años casados, y ambos murieron el mismo día. Ahora, son Cristian, cifras alarmantes en un día. Estos números de los que nos hablás, hoy también el Financial Times lo que hizo fue poner en tela de juicio incluso este número del que hablamos hoy, ¿sí? Para que la gente entienda, de un día a otro se incrementaron en más de 4.300 personas los muertos, que no quiere decir que murieron en un día, Cristian, sino que desde el 4 de marzo y hasta el 28 de abril no se había tenido ningún tipo de registro en las residencias. Ahora, decíamos, el Financial Times hoy pone incluso... Hay países europeos que lo hacían. Alemania Exacto. no los incluye, Italia no los incluye, España no los incluye, Francia sí los incluye. El número francés, ahora el Reino Unido, supera en muertos a Francia y como dice el Financial Times, lo fuimos adelantando, porque las cifras se van sumando a miles. Podrían Pero ser, el Financial Times tenemos dice que 26.000, más de 26.000 muertos oficiales, podrían ser casi 45.000. Exactamente. Ya estamos hablando de un número de gente que equipara a la gente que murió en los bombardeos nazis de la Segunda Guerra Mundial en Londres. Es muy grave este artículo del Financial Times porque lo que dice es no son reales los números que vemos, por lo tanto, ¿cómo se va a hacer la evaluación que se intenta hacer en el Reino Unido para flexibilizar la cuarentena? Que esto sería a partir del 7 de mayo. Digo, con estos números, digo, ¿qué es real y qué no en este territorio? Sí, desde que empecé esta cobertura en América y en A24 ya hace 5 semanas, siempre les he hablado del respeto, de la decencia con que se maneja el gobierno británico, esta relación de respeto mutuo entre gobierno y un pueblo que trasciende los partidos. En momentos graves los gobiernos británicos le han respondido a la gente a través de los siglos. Eso acá no está pasando con este gobierno conservador de Boris Johnson, que desde la confusión en el Brexit ahora maneja esto, dice que le dan cosas y elementos del gobierno de Theresa May, también conservador. La realidad es que acá también hubo un programa de la BBC Panorama, que expuso un montón de falencias del gobierno, una investigación exhaustiva, rigurosa, un canal público que no es un títere del Estado y que ha realmente sacado a la luz un montón de fallos en cuanto a inventarios ficticios, mentiras con la distribución, gente que se estuvo protegiendo con máscaras de motociclismo, de construcción, con bolsas de basura. A ver, las personas en sus casas muriendo, no hay manera de entender que en estos tiempos tantas personas mueran en sus casas sin llegar a un sistema de salud que estaba con camas esperando pacientes. Eso no se puede entender. Y mucho menos que los médicos no tengan los productos para poder cuidarse del coronavirus, siendo un país del primer mundo, ¿no? Esto no estamos hablando de... Sí, vos no lo país, decías, insisto, que sobraban. que tiene una relación especial con su gente y el NHS, el National Health Service, la salud pública, ha crecido de manera gratuita para la gente después de la Segunda Guerra Mundial. La gente lo quiere, está lleno de carteles, aplauden. Pero esto de mandar a la guerra, entre comillas, al personal de primera línea y no protegerlo es imperdonable. Boris Johnson hoy fue padre, su mujer, Carrie Simons, dio a luz un bebé, ella está bien, el bebé está bien. Dicen que Boris Johnson lo quiere llamar Winston en honor a Winston Churchill. Entre Winston Churchill y Boris Johnson hay realmente años luz en cuanto a eficiencia. El nivel de desconocimiento que tuvo este gobierno en los meses de enero, febrero, marzo y en lo que va de abril es realmente alarmante, sobre todo en febrero y marzo. ¿Por qué esta investigación de la BBC dice en enero suben el grado del COVID-19 al máximo de emergencia nacional y en marzo lo vuelven a bajar?
algo realmente inexplicable. La falta de comunicación, de información Ahora, entre los Cristian, servicios de inteligencia, de seguridad y el gobierno es alarmante. Detenete un poquito y explicanos un cachito más sobre por qué no le dieron bola a la gente que se estaba muriendo en los geriátricos. ¿Qué pensaban que estaba pasando como para no sumarlo a la estadística? ¿No querían asustar a la población? ¿Cuál fue el criterio? No, me parece que todo arranca con la falta de testeo, donde al no testearlos no se comprueba que tenían el COVID-19 oficialmente y mucha gente murió de, acá se le dice underlying conditions, patologías anteriores. Condenaron a todo el Pero resto del geriátrico. Pero era maquillar la estadística. La tos seca y eso. la temperatura, claro, bueno, lo tuvieron, tratan de lograr una transparencia que no ha logrado el gobierno o que esta investigación. Me parece que esto está también ligado a la investigación de la BBC que mostró un montón de falencias. Es el principio del fin de este gobierno. La gente lo va a juzgar así. Y esto... El Partido Laborista está aprovechando, hoy hubo un careo entre el nuevo líder del Partido Laborista, Keir Starmer, que es un partido que venía de rodillas políticamente con un líder como Jeremy Corbyn impresentable, con vínculos con el terrorismo irlandés en el pasado. Sí. El único Cristian, político de primera línea del Reino Unido que en su momento dijo que el gobierno británico tenía que hablar con Argentina sobre la soberanía de las Malvinas. Por ahí en ese sentido tan loco no estaba, pero realmente el Partido Conservador, con Boris Johnson a la cabeza y su grupo de científicos que acá le dicen SAGE, que asesoran de manera anónima al gobierno, deja muchísimo que desear y el saldo es miles y miles de muertos. Y Cristian, hay que decir que los muertos que estamos registrando, Rolo, en función a lo que vos decías, son aquellos a los cuales se les pudo hacer la prueba, el testeo. Hay otros cientos de miles de muertos que aseguran no llegaron a poder hacer la prueba, por eso tampoco entran dentro de las estadísticas y por eso la tela, ¿no? Como se pone en tela de juicio, los números que se manejan y cómo es que un país puede proyectar una flexibilización de la cuarentena en función a números que no son reales del todo, entendemos. No, acá el gobierno ha estado informándonos con mucha precaución y con plazos muy cortos con respecto a la cuarentena. Acá está el plan semáforo para abrir en 3 fases. El gobierno todavía no dijo qué van a hacer. Tenían algo planeado, pero estas cifras y esta investigación que desenmascara ineficiencias en el mediano, corto y largo plazo, todo. Acá cambian todo realmente. El gobierno ahora queda realmente expuesto si quiere salvar la economía y las vidas o no está haciendo ninguna de las dos y tenemos el vaso medio vacío o medio lleno. Eso lo veremos al final. Por ahora acá realmente es un escándalo nacional que nunca vimos. La verdad que es impactante escucharte así, porque hemos vivido toda esta transición, como hablabas de las medidas y del estilo de Reino Unido, a llegar a estas cifras que hacen que cambie la cabeza y lo transmitís muy bien. Incluso se te ve desilusionado también, Cristian. Sí. Vos que viviste ahí tanto tiempo. Mirá, mis padres han muerto en el macabro PAMI argentino en 2017 y no quiero comparar, son situaciones diferentes, pero yo veía acá la estructura para la gente mayor y la veo con respeto y con decencia. Obviamente no vamos a cuestionar acá todo, pero en esta pandemia, en esta situación, en los últimos meses, el gobierno ha sido un desastre. ¿Cómo no se le ha dado? Porque no hay excusas acá. Acá hay dinero, acá hay profesionales, acá hubo tiempo, servicios de inteligencia, servicios de seguridad, un pueblo que respeta. Como verán, estamos mostrando calles vacías hace semanas, chicos. La gente respeta de día y de noche. La gente acá tiene mucho a respetar, valora el NHS y lo que han hecho dejarlo... O sea, esto tiene todo un efecto dominó. No hay testeos, no hay material de protección, la gente no va a trabajar, la gente no cuida a los ancianos como tendría que haberlos cuidado. Hay muchos que dicen que son hogares de ancianos privados, que es responsabilidad, que es un negocio de sus propietarios. Después que no, le negaban los testeos al personal de los hogares, priorizaban el testeo para el personal de salud pública. O sea, esto tiene un efecto dominó que termina en este desastre. En tu entorno, no sé cómo te relacionás vos, hace varios años que estás ahí. ¿Tenés alguna historia cercana de alguien que se haya muerto por coronavirus y cómo fue atendido? No, bueno, tengo mi primo en Madrid y tengo un par de amigos acá que sí, pero son jóvenes, tuvieron buena atención, tuvieron la posibilidad de ser atendidos bien. Tengo un amigo mío que es paramédico, Peter Glover, lo hemos entrevistado y me hablaba de que el sistema en su hospital no estaba colapsado, que hay mucha gente que se enfermó muy de golpe, que tomó de sorpresa.
a los servicios de salud pública. Él es paramédico, o sea, es la primera persona que tiene contacto desde una ambulancia que problemas de fumadores, de alcoholismo, de obesidad, mucha gente mayor que llegó a hospitales o no logró salir de los hogares con muchísimos problemas de salud, en muy mal estado. La realidad es que más del 50% de la gente que accedió a respiradores murió. Sí, hay que poner un poco en contexto también que en Inglaterra la salud privada, que aquí en la Argentina es buena parte del sistema, porque ya sabemos que la salud pública acá es muy, muy mala, en Inglaterra la salud pública es uno de los pilares del estado de bienestar que ni siquiera los conservadores pudieron recortar. O sea, cambiaron los gobiernos, fueron conservadores o laboristas, pero el sistema de salud privado siempre funcionó y la inmensa mayoría de la población, corregime si me equivoco, Cristian, va al hospital público y se atiende en el hospital público. Mis hijos han nacido en hospitales públicos, hoy el hijo del primer ministro nació en un hospital público. No vamos acá a cuestionar cómo respondió el servicio de sanidad público. Acá hay un problema de testeos masivos que no se hicieron a nivel Alemania, que ha llevado al personal a no poder desarrollar las tareas como corresponde. O sea, insisto, el sistema sanitario al que le han sobrado camas y con hospitales vacíos, suplementarios vacíos, con esta cantidad de muertos es realmente inaceptable. Igual, el gobierno insiste que hay que tomar también la cantidad de muertos por cada millón de habitantes. Es verdad que el Reino Unido tiene más habitantes que Italia y que España y que Francia. Quiero una pregunta. Tiene menos que Alemania y Alemania tiene la tercera parte de muertos. Está bien, pero yo te quiero llevar a una comparación menos europea. Si en Inglaterra, con ese sistema de salud pública tan eficiente y tan extendido y tan universal, pasa lo que pasa, ¿qué nos quedaría para la Argentina con nuestro sistema de salud pública? Da miedo. Yo no sé si la comparación es justa porque hay todo un océano en el medio, hay mucha menos comunicación con el mundo por vía aérea en Argentina. Acá tenemos el aeropuerto de Heathrow, que es el aeropuerto con más tráfico en el mundo. Siguen aterrizando personas, 120.000 personas por semana aterrizan en territorio británico. ¿Todavía? Y no son testeadas. O sea, el gobierno ya los deja entrar y que cada uno vaya ya a una cuarentena, si así le parece. Realmente hubo una es un nivel de confusión muy grande. Hubo una política una elección, ¿no?, de cómo manejarse frente a esta pandemia muy, muy marcada, y ahora las cifras hacen reflexionar sobre todo lo que ha pasado, sobre todo esta situación, ¿no?, que en este tiempo personas mueran en sus casas, sean encontradas después y se sepa que atravesaron el coronavirus sin una atención y paralelamente respiradores sin usar. La verdad que es la imagen que no se entiende. Una cosa es que no haya, otra cosa es que no hayan llegado a colocárselo. O sea, es totalmente... Acá 15.000 respiradores fabricados por Rolls-Royce, por Jaguar, por McLaren, los hospitales en centros de exhibiciones que acompañan como satélites a cada ciudad grande, que no llegaron a usarse porque los hospitales han podido tratar a la gente que llegó a ellos. La economía pierde 2.5 billones de libras esterlinas por día. O sea, imagínense con 1 billón de libras esterlinas, que es 20% más fuerte que el dólar, la cantidad de material de protección al personal de primera línea que se podía haber conseguido. Se habla de falta de máscaras, que son de plástico, de trajes. Sí, incomprensible. Cuando se hizo el inventario, la BBC revela que dicen que había 500 millones de guantes. Claro, uno entiende 500 pares de guantes, no contaban cada guante individualmente. O sea, esas cosas acá no van. Cristian, muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Bueno, chicos, y del Reino Unido nos vamos a ir a los Estados Unidos, porque allí también llegan novedades. Puntualmente en las últimas horas se escuchó hablar mucho de intoxicaciones masivas. Ustedes dirán, ¿pero qué pasó? ¿Qué tiene que ver? Bueno, seguramente van a recordar las palabras de Donald Trump hace algunos días nada más, cuando él obviamente aclara a modo de chiste, dice en una conferencia de prensa, si a lo mejor inyectarse insecticida no sería una solución para poder sacarnos esto de encima. Insólito. Pero realmente en las guardias se vio otro nivel de asistencia y llamados. Adri, dame un adelanto antes de la pausa de qué es lo que pasó allí en los Estados Unidos. Bueno, te doy un adelanto. Lo que pasó es esto. Esto se llama Lysol y esto es lo que recomendó Donald Trump y que alguna gente intentó inyectarse, se trata de desinfectante, para poder prevenir el coronavirus. Esto es lo que ha sucedido y ha habido algunas internaciones por esto.
Bueno, en minutos nos metemos. No puedo creer. En minutos. Parece un chiste. No, parece un chiste. Parece Humor una negro. joda, ibas a decir, parece una joda. Sí, sí, Es que claro. parece una joda. Enseguida Adri, volvemos. en minutos nos contás. En BEA, ahorras hoy más que nunca. Pollo el kilo 79 pesos. Además, segundo al 80 en marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. Y segundo al 70 en marcas seleccionadas de snacks, galletitas dulces y saladas. En BEA. Hoy más que nunca, reforzá tus defensas con vitaminas y minerales esenciales para tu sistema inmune. Simple Vitalidad te aporta 9 vitaminas y 3 minerales. Pedilo online, en supermercados y en farmacias. Probá Simple, nutrición inteligente para sentirte bien. ¿Están buenas las nuevas cereales Bagley? Sí, re. ¿Qué son, galletitas? Sí, 3 sabores hechas con cereales y van con todo. ¿Con todo? Sí. ¿Van para el desayuno? Dice si van para el desayuno. Sí, probá con avena. ¿Son con arroz? Sí, con arroz. Pero no son redondas. ¿Van para ir picando? Sí, agarra maíz. ¿Las puedo usar para comer con esto? Sí. ¿Y con esto? Sí. ¿Y con esto? Obvio. Probá las nuevas galletas cereales Bagley, arroz, maíz y avena. Una nueva forma de comer cereales. Acéptalo, Mónica. Ahora Rafael es mío. Mocos, chuchos, fiebre. Vamos a pasar una noche increíble. Ante los primeros síntomas de la gripe, toma Next Forte, con un rico sabor a miel y limón. Su fórmula con paracetamol y un descongestivo brinda un rápido alivio. A los primeros síntomas de la gripe, deciles Next. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Tengo intestino sensible. Pensé que era normal que por comer apurada se me hinchara la panza. Es increíble, enseguida los espasmos, los cólicos. Todo lo que me pasa por acá. Si tenés inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para el intestino sensible, que te desinflama y alivia el dolor. Se siente la diferencia. ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com. You got that smile, oh, being down the super sky. Hold your head up, 'cause love will keep hope going strong. Smile when it gets dark, smile to brighten up your heart, just smile. Estamos controlando el valor de los productos para evitar abusos de precios. Ante incumplimiento ingresá a cimap.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Oh Family te protege. Para que tus noches en familia sean más divertidas. Protección diaria para tu familia. Para que vivas la vida a tu manera. Off. Disfruta cada momento. SC Johnson. Una compañía familiar. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Disfruta tus vegetales a otro nivel. Probá las nuevas Veggies Granja del Sol en sus 4 variedades. Arroya, maní y cebollas caramelizadas. Quinoa y espinaca. Garbanzos y calabaza.
lentejas y arroz yamaní. Son deliciosamente veggies. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Estamos en nuestro reto Harpic, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es sarro. Difícil de creer. ¿Cómo sarro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpic Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpic sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. ¡Wow! Probá Harpic Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. La maternidad trae cosas que nunca imaginaste. Si darle leche de fórmula es una de ellas, sentite segura. Porque Vital 4 es superior y sin azúcar. Para que si nos llegas a necesitar pienses, qué bueno que nos conocimos. Del jueves al domingo en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de aguas, capilares, papeles y protección femenina. 40% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pastas y hierbas. Y 3x2 en cervezas. Y además pollo fresco el kilo, 79 pesos. Disco y Jumbo. Este trabajo en equipo que venimos haciendo con Nación, con provincia, todos los municipios trabajando sin distinción de color político, creo que va rindiendo sus frutos, creo que hay un compromiso además inmenso de la gente que está cumpliendo con el aislamiento social obligatorio, que es muy complejo, es muy difícil, pero me parece que en la medida que ven que su esfuerzo viene acompañado también de cosas concretas que intentan mitigar el efecto de la pandemia, ¿no? En definitiva, todos tenemos que hacer un poco de esfuerzo y me parece que esa es la manera, es como hay que trabajar en este momento. Contento viendo el trabajo que hacen muchos intendentes, en este caso el intendente Macri aquí en Vicente López, y acá en un lugar espléndido que es un polideportivo municipal realmente muy bien puesto. Han usado parte del terreno en armar 2 centros de atención para hombres y para mujeres, que es un trabajo muy importante porque es estar preparándonos con todos los que la necesidad reclama de un ser humano, ¿no? Con calefacción, con baños, con duchas, todo muy bien armado. Y la verdad felicitándolo al intendente. Deseamos que esto nunca se llene, es como en cualquier emergencia, uno se prepara para la peor hipótesis esperando que nunca ocurra, pero si necesitamos los vamos a recibir bien, los vamos a cuidar como corresponde. Fíjense cómo cambian las cosas en tiempos del coronavirus. En el Museo Malvinas, que queda ahí donde estaba la ex escuela de mecánica de la Armada, ahí se fabrican hoy máscaras de protección contra el coronavirus. Y ahí estuvo el presidente Alberto Fernández recorriendo las instalaciones del Museo Malvinas y del portal educativo educ.ar. Ahí están puestas las 1000 impresoras 3D que fabrican hasta 7000 máscaras protectoras por día para el personal de salud de la Fuerza de Seguridad de todo el país en el marco de la lucha contra el coronavirus. Bueno, a muchos nos resultó insólito lo que dijo Donald Trump la semana pasada, si no me equivoco, el jueves en conferencia de prensa cuando aconsejaba, o a modo de chiste, entendemos, decía, no será el insecticida una manera de evitar el coronavirus. Bueno, en los Estados Unidos, aunque no lo crean, algunos parece que lo escucharon y en las últimas horas se incrementaron el número de llamados a emergencias por intoxicaciones, chicos, así como lo escuchan. Así que nos vamos a ir, está Adrián Saca allí en los Estados Unidos. Adri, contame un poco más de esto que para nosotros realmente parece chiste, de verdad. Sí, cómo no. Por las dudas aclaro, no es insecticida, es desinfectante. Desinfectante, es perdón. el clásico desinfectante. Perdón, desinfectante. Claro, que es germicida. Y Trump lo que citó es esto, pues este es el auténtico, Sí. el que a él se refirió, que dice, mata el 99.9% de los virus y las bacterias. Sí. Él citó esto, diciendo que habría que buscar alguna manera de hacerlo inyectable para que de esa forma pueda curar el coronavirus, prevenirlo o curarlo en los pacientes, ¿no? Sí, Adrián, yo me acuerdo incluso que él en esa conferencia se dio vuelta, miró a una ministra de Salud que puso una cara de circunstancia y también habló de la luz ultravioleta, que la pobre señora ponía una cara como diciendo que está diciendo este hombre. No puede acreditar. Había que comerse una luz ultravioleta. Exacto, también. la señora
es la doctora Deborah Birx, que es la coordinadora de la fuerza de lucha de la Task Force contra el coronavirus. O sea, es parte del equipo de Donald Trump, es una médica diplomática muy importante, que después trató de aclarar lo que dijo Donald Trump, porque Donald Trump, primero el secretario de prensa intentó decir que había sido sacado de contexto, no funcionó. Donald Trump después dijo que fue un sarcasmo. Fue un chiste, Que fue un sarcasmo. No tuvo que haber Tampoco sarcasmo, funcionó. no, fue de bruto. Entonces, espera, entonces la señora, la doctora Deborah Birx, lo que dijo fue que Donald Trump había escuchado por arriba algo que el equipo médico había estado comentando respecto de la eficacia de este desinfectante. Pero, Adrián, claro, pero tampoco la arregló. Pero te voy a decir una cosa. Entonces, ¿qué pasó? Hay dos verdades. Donald Trump es un ser muy especial, pero también los que se van y se inyectan desinfectante, porque lo escuchan a Donald Trump. Si yo escucho al presidente decir, tomen lavandina, no me voy a ir a tomar lavandina. Hay una epidemia de estupidez. Claro, hay un poquito de cada parte, ¿no? Es una locura todo. Sí, es una locura todo. De hecho, cuando él había recomendado la hidroxicloroquina, recuerdan que ahora ya no la recomienda tanto, al principio también había unos limpiadores de acuarios, limpiadores de peceras que contienen hidroxicloroquina, y un matrimonio en California lo ingirió como si fuera una vacuna porque pensó que les iba a hacer bien. Bueno, el señor murió y la señora quedó internada, después no supimos nada más de ella. Esto fue hace como un mes. Ahora, Adri, acá lo que sucedió fue que la... Sí. No, dale, contanos. No, que las líneas de ayuda, para intoxicados, lo que sería el equivalente en Estados Unidos del Centro de Intoxicaciones, de los distintos estados recibió más de 3.000 llamadas justamente por intoxicaciones vinculadas con esto, con el Lysol. O sea que hubo 3.000 mamertos que hicieron eso. Con lavandina. Pero estaba buscando una manera más tranquila de decirlo. ¿3.000? Estábamos siendo un poco más diplomáticas. Un montonazo, ¿eh? No suscribo al término científico de Rolando. Pero para llamarlo de alguna manera. No, de verdad, es mucho número, hay que replantear un montón de cosas. Sí, digamos que aumentó también, también la prensa aquí aprovecha, digamos, sobre todo la prensa británica que saca mucho de contexto todas las noticias de acá, para decir que fueron personas que se inyectaron. Claro. No, están vinculadas con la intoxicación con estos productos que ya había aumentado antes porque la gente compró masivamente estos desinfectantes. Sí, incluso, de hecho, Adri, se han registrado intoxicaciones por mal usar, digamos, ¿no? Claro, ponerle a la fruta, no jugarla bien de gárgara, qué sé yo. Exacto. Ahora, Adri, ¿no se ha intentado emitir un comunicado oficial para recontra mil aclarar que esto no funciona y que es un peligro? Por supuesto, no solamente el fabricante Reckitt de estos productos emitió un comunicado pidiéndole a la gente que no ingiera estos productos porque puede ser muy peligroso e incluso mortal, que únicamente lo use como está especificado, sino también los gobernantes locales, incluida aquí la alcaldesa de Atlanta, dijo, nunca pensé que tendría que emitir un comunicado como pero es así. Y le damos la derecha a la alcaldesa. Le damos la derecha. Que ningún estadounidense se enoje con Rolo, que les dijo mamerto. No, dije 3.000 mamertos. La otra vez le dijo mamertos. Vieja loca, le dijiste a la reina. La reina, que no se enojen, que no lo tomen. 3.000 mamertos, hubo 3.000 mamertos. Bueno, es raro, Adri, es raro, la verdad. Es medio como difícil de explicar. Sí. ¿Cómo se traduciría? Es por lo menos extraño, pero tiene que ver con que se trata del presidente de la nación. Y si el presidente de la nación lo dice, y bueno, podemos probar. Él no tiene la advertencia que dice no hagan esto en su casa. Claro. Pero debería haber un subtítulo en los discursos de Estados Unidos. Miren que es Donald Trump. Todo esto no lo hagan. Ahora, Adri, antes de despedirte, me interesa preguntarte, ¿no? En medio de todo este contexto, ¿cómo está parado Donald Trump? Digo, faltan algunos meses para las elecciones, que imagino en el medio de todo lo que está sucediendo poco tiempo queda para pensar realmente una campaña, pero ¿cómo está parado? ¿Cuál es su imagen? ¿Cómo se lleva a cabo, digamos, esta campaña en el medio del coronavirus? Si lo planta a él en noviembre como ganador, fácil, como se decía, ¿o no? No, ganador fácil definitivamente no. Quedó muy enrarecido el clima aquí en los Estados Unidos por la pandemia, ¿no? Podemos llegar a tener un 20% de desocupados, esto se va a saber mañana o pasado, que es una cifra inédita desde que se tienen registros, ¿no? Pero de todos modos hay que mirar algo, no solamente hay que mirar a Donald Trump y sus comentarios sobre el desinfectante, sino en cómo venía en la economía hasta ahora y si es visto, hasta la pandemia, ¿no? Que teníamos un 3.3% de desocupación,
vacunación, y sí es visto como un líder para salir de este desastre, no solamente sanitario, sino económico. Sanitario definitivamente parece que no, pero económico sí podría ser, porque hay que mirar el otro lado. Del otro lado está Joe Biden, que es el ex vicepresidente de Obama, que es un señor que le falta carisma, que está perdido, un señor mayor. Que tiene ya, acusaciones de acoso sexual ahora también, ¿no? Que además tiene acusaciones de acoso sexual, como también las tuvo Trump en su momento. Iba a Recuerden que tuvo eso. 16 acusaciones. Videos, con lo cual no se sabe hasta qué... Estaba el reality de él diciendo barbaridad de las mujeres, o sea... No pesó mucho en el voto. Sí, igual ganó. Pero... Claro. O sea, pesó, porque Hillary Clinton en su momento, en el 2016, sacó 3 millones de votos más. Lo que pasa es que como aquí el sistema es indirecto y gana el que gana más estados, sino el que saca más votos, no ganó. Pero de todos modos hay que ver qué pasa. Está por lo menos enrarecido. No se puede decir que Donald Trump vaya a perder la elección, pero tampoco ganarla. Digamos Le ponemos que la suspenso. gente Antes ganaba caminando. Claro, va a votar aquel quien le dé la esperanza de sacar al país adelante, ¿no? Ante esto que se dice, se viene una recesión de las peores desde el año 2008. Recesión no, depresión, que es peor todavía, porque se supone que podemos llegar a estar en una situación de estancamiento en un periodo que va desde los 6 meses hasta los 2 años, ¿no? Se habla de la B corta, o sea, del rebote rápido, de la U, algo que en Argentina también escuchamos más de una vez, pero están hablando más de una U, ¿no? Aunque los epidemiólogos dicen que sería una W si no cumplimos aquí más estrictamente con las pautas de seguridad y de protección contra el coronavirus. Bueno, Adri, gracias por todos estos minutos. A no inyectarse nada, por favor, que nadie más lo haga. No, eso, por favor. Pero si querés quedar bien con tus amigos, podés regalar uno de estos que es carísimo. Con aclaraciones, con aclaraciones de... Con aclaraciones. No hagan esto en sus casas. No, úsenlo con criterio. Gracias. Bueno, ¿qué pasa con la salud de Paulo Dybala? Recordemos que hace 39 días que fue diagnosticado COVID positivo junto a su novia Oriana Sabatini, que hoy ya podemos confirmar que ya se curó, dio negativo en este último test. Pero ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con Paulo? Todos los medios europeos aseguran que sigue con coronavirus positivo. Lo que hay que decir es que hace muy pocos días que se hizo el 4.º test y todavía no tiene los resultados. Si bien en Europa aseguran que él sigue con COVID positivo, la familia y la Juventus, ninguno de los dos quisieron hablar del tema y tampoco quisieron dar un comunicado. Recordemos, primero test que se hacen, bueno, los dos son diagnosticados positivos. A los días se hace un nuevo test que les dio un falso negativo. Se vuelven a hacer Pero otro pasa el test. tiempo y no tiene síntomas, Sofi. No, ya 39... Aparece entrenando todo el tiempo. Claro, está entrenando, está haciendo yoga, está bailando. Al parecer sería un asintomático. Digo, cosas que vemos que también van sucediendo en la enfermedad que no sabíamos hasta el momento. Oriana contó que ella jamás tuvo fiebre y sin embargo fue diagnosticada positivo en esta enfermedad. Aparte, siendo una persona joven, ultra sana y deportista, la verdad que preocupa el tiempo que se le extendió a él este cuadro. Deportiva de alto rendimiento. La pasó mal, llegó a tener problemas respiratorios. Sí, él decía que se sentía muy cansado, esto de que le costaba mucho respirar y sobre todo el decaimiento físico. Esto era algo que los dos comentaban y los dos remarcaban a la hora de llevar su día a día allá en Turín, donde están pasando esta cuarentena con una persona más que los acompaña, y también los médicos de la Juventus que están muy encima de los dos, muy encima del caso. Paulo por ahora no fue todavía diagnosticado negativo, como sí Oriana, que hay que decir que por suerte ya está bien, que pudo vencer esta enfermedad. Hay que ver cómo siguen estos días para el jugador de la Juventus. Bueno, y esta fue la última de las noticias de hoy en América No aconsejes nada de los productos, que nadie haga nada con la lavandina, no sigan a Trump y quédense con Polémica en el Bar. Chao. Chao, hasta mañana.